Después de un año y algo, pues vino la guerra de Ucrania y tenía una rentabilidad acumulada, yo creo que era un 24% por ahí. ¿En Y un claro, año? En un año, sí, en un año. Joder. Y de repente ves que cayó a plomo, pero a plomo. O sea, dices, madre, pero si estoy a 1% de rentabilidad, yo creo que llegué a estar incluso en negativo. Y no miré más, no miré ni la deuda, no miré ni el flujo de caja, no miré nada, porque no lo sabía mirar. Entonces, Vale, ¿y invertir. qué ha cambiado en tu forma de invertir después de eso, de ese golpe? Para que una moneda o un activo sea un refugio, lo primero no tendría que tener estas oscilaciones de Tan precio. fuertes, ¿no? Es que si no, ¿qué refugio va a ser ese, no? ¿Qué hubiera pasado o qué hubiera visto yo en el 2022 en UFC y en Walgreens? Para decir, mira, si hubiera visto esto, no hubiera invertido. Es picante del bueno, es una empresa que no considero para nada recomendable a largo plazo. Me equivoqué a no venderla en 135. Bienvenidos a una entrevista más. En esta ocasión tenemos a Óscar Jan, también conocido como Inversor Astur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy Encantado bien. de estar en tu canal. Pues nada, encantado de que estés tú aquí. Me encanta que cada vez voy conociendo más y más inversores, que bueno, al final somos personas normales, ¿no? Que también es lo que trato de demostrar con mi canal, que para ser inversor simplemente hay que ser una persona que tiene dinero, aunque sea un poquito, y a partir de eso ya empezar a gestionar y Claro. a hacer crecer el dinero. Entonces, pues nada, muy contenta además porque eres parte del grupo de Telegram, que cada vez somos más. Y bueno, creo que Sí. está bastante interesante lo que comentamos allí. Pues eso, conocemos un montón de personas. Si no fuese por el canal, pues no te habría conocido, la verdad. Así que muy contento por eso. Sí. Y bueno, como hay muchos melones que abrir y estamos empezando, lo primero de todo me gustaría saber cuál ha sido el motivo que te ha impulsado a iniciar tu canal de YouTube, que lo dejaré por aquí en la descripción para si queréis echarle un vistazo, que está muy bien. ¿Qué es lo que te ha impulsado a hacer esto? Pues, sinceramente, pues cuando yo empecé a esto de investigar sobre la inversión y demás, ver canales de YouTube, ver libros, foros y demás, había demasiada información y muchas veces te falta el filtro, digamos, ¿no? Y claro, das con canales que al final, bueno, tú ya los conoces también, que son vendehumos o cosas así, que te venden cosas que no son reales. Y yo lo que quiero es intentar unirme a esa gente como tú, que intenta divulgar una inversión o un ahorro más sincero y hacer un ejemplo de, oye, yo he empezado aquí, he empezado así, y esto es más o menos con total sinceridad, sin demostrar que seas un vendehumos ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que cuanto más gente haya de ese lado, podemos tapar el resto de la gente, y la gente que quiera iniciarse en la inversión, pues tenga más abanico por el lado correcto y no por el otro lado oscuro, digamos. Pues lado oscuro, eso es. Porque eso, mucha gente de la que bueno, hay personas que cuando se acercan un poco a la inversión, pues hay dos vertientes, ¿no? Lo que lo ven como algo peligroso, que te van a hacer perder dinero, que si este me está diciendo que haga esto y yo no estoy seguro. Y luego el lado de la normalidad y de la realidad, que es invierte tu dinero, que hay mil formas de hacerlo, simplemente para Mm. proteger tu patrimonio y ya está. ¿Cuándo y por qué empezaste no a invertir, sino a interesarte por esto de la inversión? Pues cuando ya, a ver, yo soy un perfil de ahorrador. Entonces yo empecé a trabajar, generamos unos ahorros y lo de siempre. Te piensas que me meto en un alquiler o intento dar la entrada a un piso. Pues mi mujer y yo decidimos dar la entrada a un piso y invertimos nuestros ahorros en el primer piso, digamos. ¿Qué pasa? Que como teníamos un perfil ahorrador, pues generamos ahorro y llegó unos años y teníamos pues, otra cantidad ahí, digamos, muerta en el banco. Y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Pues mira, como nos toca ahora, digamos, mudarnos, la familia se hace mayor, pues mira, vamos a meternos en otro piso más mayor y pues de momento lo podemos destinar a alquiler. Entonces fue, digamos, la primera compra sin querer, el primer piso como inversión, pero destinado luego a alquiler, pero sería la primera inversión que hice sin darme cuenta del todo. Vale, pero Lo que pasa por que, qué no destinasteis ese piso? ¿Ya vivíais en otro piso? O sea, ¿cómo fue? nada, vivimos, estábamos mi mujer y mi primer hijo, estábamos en el piso, era un piso pues de 2 habitaciones,
y teníamos la idea de mudarnos a un piso pues, de 3 habitaciones. Teníamos ahorro, teníamos posibilidad, habíamos visto un piso que nos gustaba y dijimos, bueno, podemos dar el paso y en vez de venderlo, que hubo familiares que me recomendaron, no, véndelo y te mudas y así ya no tengas 2 hipotecas, etcétera. Pero bueno, yo dije, bueno, a ver, mientras pueda luego alquilarlo y más o menos el alquiler que yo reciba cubra los gastos o un poquito menos, me vale, porque luego el día de mañana pues te puede quedar. Y más o menos esa fue la idea. Hasta ahora he tenido mucha suerte porque todos los inquilinos que he tenido han sido buenos inquilinos y la verdad que en ese aspecto no tengo queja. Y de momento lo mantengo, pero sí que es verdad que a veces cuando llega el inquilino y te dice, oye, que voy a marchar, a veces te pones a decir tú, ¿me rentará venderlo, o sea, mantener el alquiler o lo vendo y ahora cambio todo a dividendos? Porque realmente una vez que conoces luego la inversión por dividendos, dices tú, es mucho más tranquila, es la misma metodología, pero es mucho más tranquila. Pero bueno, yo creo que tener cierta diversificación siempre está bueno, así que no, de momento tampoco Vale. tengo queja. Hay mucha... Y luego, perdona, perdón, dime. y luego el paso siguiente, claro, dices tú, ¿cómo te iniciaste luego en la inversión en la bolsa? Pues Bueno, fue no, lo mismo. antes de pasar ahí, vamos poco a poco, si te parece. Me llama la Vale. atención, claro, hay mucha gente que tiene miedo o que le impone, que me parece normal, porque el que va así a lo loco sin tener miedo me parece que es un poco más peligroso, ¿no? El tener una hipoteca, que son muchísimos años, es mucho dinero, ¿no? Y bueno, en este país, en España, estamos acostumbrados a interés variable. Entonces, claro, cuando los intereses Sí, estaban baratos, pues era toda una risa. Pero ahora, claro. pues mucha gente se lleva muchas sorpresas. Entonces, hay muchas personas que les impone el tener una hipoteca. A vosotros, el hecho de tener dos, o sea, no os Sí, resultó algo arriesgado. sí, de primera sí que suponía lo que tú dices, sobre todo con interés variable, decías tú, vale, ahora está todo, entre comillas, bien, mientras todo vaya bien, bien, pero como esto cambie la película y los intereses suban, me puedo hacer un roto. Por eso lo que tenía claro era la segunda hipoteca iba a ser a tipo fijo. Yo quería un tipo fijo y me despreocupaba, porque así tenía dos, la variable, la primera, y la segunda sería tipo fijo y así me beneficiaba y me perjudicaba a partes iguales. Cuando estaban los tipos altos, pues me perjudicaba en la primera hipoteca, pero en la segunda respiraba. Y cuando los tipos bajan mucho, me beneficiaba en la primera y en la segunda, pues era un contrato Es que lo había que hay. firmado y había que cumplirlo. Claro. Así que esa era la idea y por eso me da un poco más de tranquilidad. No ir las dos a variable sería una locura, la verdad. Claro. Y una cosa que has comentado antes que me parece muy interesante, ya que estamos hablando de inversión inmobiliaria, es, claro, yo también tengo una casa que está alquilada. Yo de momento solo he tenido, bueno, he tenido dos inquilinos diferentes, pero se han solapado, digamos. No ha habido entre medias ningún espacio. Pero tú me cuentas que sí que has tenido varios diferentes, por lo cual no sé si has tenido espacios entre medias. Afortunadamente muy poco, una semana, dos como mucho, Ah, no, vale, vale. la verdad que no. Porque eso acojona, ¿eh? Cuando se te va el inquilino, tienes que seguir pagando toda tu vida y además seguir pagando los gastos, la hipoteca y todo el otro piso mientras encuentras otro, es como, Claro. uff, Claro, sí, eso es el mayor miedo que tienes, sobre todo cuando tienes una hipoteca detrás y unos gastos de IBI, comunidad bueno, y demás mantenimientos que puedas tener claro, de la caldera. Pero bueno, afortunadamente, a ver, en Avilés, en Asturias, no es que sea una ciudad, digamos, de grandísima demanda, pero sí que es verdad que no he tenido problemas a la hora de cuando marcha un inquilino, siempre encuentro uno más o menos rápido. Así que, y la vale, última vez ya fue, vamos, la última vez que fui por las agencias preguntando, oye, marcha el inquilino, ¿cómo veis esto? El tema del alquiler, porque quería saber las limitaciones que iba a tener a la hora de poner el precio y demás. Me decía, no te preocupes, vamos, que enseguida vas a tener un inquilino, porque también pregunté la opción de venderlo. Oye, ¿y esto venderlo? Mientras lo estoy intentando alquilar, si surge una oferta de venta, la estudiaría. Dice, no, tranquilo que no te va a llegar la oferta de venta. Va a wow, venir un inquilino mucho antes. qué bien, Entonces, bueno. vale, vale. O sea, todo lo gestiona una agencia, vosotros os despreocupáis completamente de la Sí, gestión. lo delego lo que es una agencia sí, de inmuebles.
Lo que me gestionan ellos es el papeleo de nuevo contrato de alquiler, me buscan los inquilinos, ellos hacen un poco un primer filtro y así me despreocupo un poco. La verdad Vale. que he trabajado con ellos siempre y en la primera toma de contacto que tuve con ellos fueron muy sinceros, que yo había buscado el inquilino desde fuera, no a través de ellos, y ellos dijeron, no te preocupes, te hacemos nosotros la gestión y solo te cobramos lo que es el papeleo. No. Así que por su parte estaba muy bien, la verdad, que podían exigir que, oye, no, les cobro a tu inquilino la parte que me corresponde a mí, aunque me lo hayas traído tú y demás. Claro. Así que por esa parte se portaron bien. Muy bien, muy bien. Vale, has hablado de que tanto tú como tu mujer tenéis, has dicho un perfil inversor. ¿Eso qué significa? Que desde siempre, o sea, No, inversor, perdón, ahorrador. ahorrador. Es que ya no tengo tanto en la cabeza. Eso quiere decir que siempre habéis estado acostumbrados a ahorrar, que ha sido algo natural en vosotros. ¿O? Sí, a mí, por ejemplo, siempre me enseñaron de que era pequeño, me daban la paga, como a todos, y era una paga que era para meterle la hucha, no era para aguanta la paga con esta semana. No, yo siempre metí en la hucha y, oye, iba acumulando y siempre fui, pues, ahorrador, no fui de gastar. Pero a ti, Y, tus padres te decían qué hacer con la paga o te decían haz lo que quieras y tú decidías ahorrarla. a ver, no me decían, oye, tienes que ahorrar. No, me daban la paga, pero ellos sabían que guardaba parte para el día de mañana hacer algún gasto. Oye, si se me antojaba comprarme un videojuego o un libro o algo así, pues, oye, tenía dónde tirar y poderlo gastar sin falta de pedir a mis padres por cumpleaños o por alguna otra festividad. Sabía mis ahorros y los utilizaba. Vale. Y luego trasladaba a la familia, pues también lo mismo. Siempre hemos buscado que los gastos nunca superaran los ingresos y así es. Es como debe ser, tener un porcentaje de ahorro e ir acumulando el ahorro. Vale, ¿tú actualmente cómo lo haces? Es decir, ¿qué, destinas un porcentaje o cómo gestionas esto, lo del ahorro? Pues utilizo una plantilla de ingresos y gastos, hago una especie de mini balance cada mes y más o menos juego con el balance del mes anterior. Si el mes anterior he logrado ahorrar, pongamos, por un ejemplo, 200, 300 euros, pues automáticamente eso es lo que hago de transferencia a la cuenta de ahorro o inversión en el otro banco que tenga o broker y juego con siempre juego con el mes vencido. No hago un autoahorro de decir, oye, todos los meses transfiero 200 euros, 300 euros automáticamente. No, juego un poco con el mes anterior. Pero Vale, o más o sea, menos intento también buscar un poco llegar a esa cantidad concreta, claro. vale, pero haces un ahorro final, digamos, ¿no? Lo que te ha sobrado del mes. No te Sí, quitas, no te quitas nada al principio, no, me lo quito al mes entrante. Al mes entrante sí pero que que me es lo del quito. anterior. Vale, vale, Es vale. del O sea, que anterior. es al final, vale. O sea, que es diferente cada mes. Más o menos, a ver, tampoco soy muy estricto. Si un mes he ahorrado, por ejemplo, 300 euros y yo tengo la idea que sean 350, 400, transfiero igualmente 350, 400 porque sé que a lo mejor al mes siguiente lo compenso. Tampoco es más o menos para tener un control Sí, sí. de balance. Tampoco es porque un mes esté justo unos euros negativo, digamos, del ahorro, tampoco me va a suponer. Vale, Porque vale. al final lo otro no es gasto, lo otro se transfiere a la cuenta de inversión o Sí, ahorro. claro. Tampoco es que digas tú, es un gasto. Así que, bueno. Vale, esto me parece muy interesante el hecho de, esto y me gusta recalcarlo, de hecho estaba escribiendo una newsletter justo hoy sobre esto, que es a pesar de ser ahorrador y de llevar toda tu vida ahorrando, a pesar de eso, llevas un control de ingresos y gastos todos los meses para saber dónde estás, ¿no? Que mucha gente dice, no, yo lo llevo en la cabeza, pero luego cuando lo No. pones todo delante de ti dices, no, no lo llevas en la cabeza. De hecho, aprovecho y en la descripción os dejo un enlace al dashboard que tengo yo para lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? El control de ingresos y gastos, que personalmente pienso que es básico. Y me encanta escuchar como gente, pues eso, ya entrenada en el ahorro, aún así, lo siguen haciendo, ¿sabes? Yo creo que es la base. Yo llevo también un mogollón de años haciéndolo y ahora mismo, tío, creo que no sabría vivir sin saber exactamente cómo se mueve mi dinero cada mes, ¿sabes? La verdad que es un ejercicio que lo haces una vez al mes
Vamos, es muy, muy, muy básico y además es muy útil para eso, para saber, oye, y también para presupuestar los gastos que vayas a tener en próximos meses o próximo año. Y así te haces un cálculo mejor de decir, bueno, ¿puedo destinar esta parte al ahorro o no? Decir, oye, no, si al final gasto todos los meses, estoy viendo que gasto todos los meses, pongamos una cifra, 2.000 euros y ahorro y mis ingresos son 2.100, no pretendo traspasar todos los meses 500 euros a la otra cuenta porque no es lo que genero. Claro. Entonces es un poco para presupuestar un poco dónde puede ir y de dónde puedo sacar el ahorro. Sí, sí, saber dónde estás y qué está pasando, ¿no? Sí. En tu casa, con el dinero. Claro que sí. Y luego de todo ese ahorro, ¿cómo haces la diferencia entre ahorro e inversión? ¿Tienes un colchón de seguridad? ¿No? Si lo tienes y cuando lo has llenado... Bueno, explícame un poco cómo planteas todo esto. Sí, no. A ver, somos ahorradores, entonces lo primero que hemos hecho fue el colchón de seguridad. Entonces, con ese colchón de seguridad, pues fue a raíz de donde empecé a hacer las primeras inversiones ya luego en otros productos, no solo en inmobiliario. Pero actualmente tengo un colchón de seguridad que es en torno de 3 a 6 meses de gastos y más o menos eso es lo que dejo ahí sin tocar. Lo tengo ahora, actualmente lo tengo con un fondo monetario y una ¿Qué parte fondo es? pequeña, el Grupama Tresory, y luego una parte, un 20%, para complementar, para estructurar ese fondo monetario, ese colchón, está un 80% en fondo monetario y un 20% indexado al S&P 500. Ah, vale. Para buscar un poco de plus, de rentabilidad, para Claro. que el colchón vaya creciendo a la vez que la inflación. Vale. ¿Qué lo tienes? ¿Con un ETF o con...? No, fondo a través Fondo indexado. de MyInvestor. Ah, vale. Sí, indexado. El fondo es por el hecho de poder hacer balances. Traspasos. Poder traspasar de uno a otro, hacer ese equilibrio de 80-20. Claro. Bueno, para la gente que nos vea fuera de España, en España tenemos, bueno, al menos una cosa buena, ¿no? Que es que los traspasos entre fondos no están exentos fiscalmente, entonces es muy interesante. No tienes que pagar plusvalías cada vez que vendes y, bueno, lo llaman traspasos, aunque en realidad es una venta y una compra, pero bueno, se considera un traspaso y está libre de impuestos, eso está muy bien, la verdad. Vale, y luego, tú tienes me has dicho X meses, que me imagino que no es un número fijo, pero está ahí más o menos bailando. Sí. Cuando vas ahorrando más y ya tienes cubiertos esos meses, ¿todo el resto lo inviertes o hay parte de eso que sigues aumentando un poco el colchón o cómo haces? No, todo ya va para el broker, otro banco que utilizo, el ING, y va todo lo que transfiero ya es a ING. Y vale. Ahí queda ahí y luego cuando vea oportunidades, pues intento ir a hacer compras periódicas. Vale, muy bien. Vale, hablando de inversión ya en bolsa, quiero decir, no digo porque iba a decir inversión en serio, pero la inversión inmobiliaria también es en serio, muy en serio de hecho. Sí. Empiezas con la inmobiliaria, con el piso este que nos has comentado. ¿Cuándo empiezas a interesarte por otro tipo de inversión o cómo llegas a todo esto? Pues mira, con la suerte de tener un compañero de trabajo que ya invertía encima por dividendos creo que esto es 2014, creo que empezó. Y claro, un día surgió así una conversación con él, porque la verdad que es un buen amigo también, y me sugirió eso, y dice, oye, ¿por qué no inviertes en dividendos si es casi lo mismo que invertir por alquiler y demás? Porque yo le estaba incluso barajando de decir, oye, tengo 2 pisos, estoy ahorrando todavía más. Dice, pues no sé si igual irme a un tercer piso. La inversión inmobiliaria, vaya. Sí. Y decía él que no. Dice, oye, ¿por qué no estudias esta posibilidad que es la que hago yo, si es casi igual que la tuya? Y me dejó el libro de Gregorio Hernández. Y bueno, la verdad que le eché un ojo y de primeras... sí, vale, lo voy a leer, pero de primeras digo, esto de la bolsa, ¿qué va? Esto de la bolsa es un casino, digamos, ¿no? Menudo peligro, ¿no? Es peligro, un casino, pero ¿qué va? No, lo leí, pero no le di la importancia o la no sé, no... Dije yo, sé que, vale, sí, la teoría está muy bien, pero no me veo invirtiendo en empresas. Así que el primer paso, digamos,
sin ser en empresas individuales, pues empecé con fondos. Porque él también me decía, bueno, si no te atreves a empresas, pues prueba con un indexado y te despreocupas, que al final es lo mismo. Y empecé con fondos. En el 2021 fue. Sí, por ¿Pero ahí, finales fondos del orientados a 2021. dividendos o cómo elegías los No, fondos? indexado, Ah, indexado. Empecé indexado. primero con el tecnológico, uno tecnológico de ING, ahora no me acuerdo el nombre, y luego también lo combinaba con indexado al SP500. Vale. ¿Y cómo invertías? ¿Haciendo DCA, que es lo típico que se dice? Sí, O... Sí, sí, ¿no? DCA. Hacía DCA, todos los meses destinaba una parte y hacía una compra de participaciones. Vale. Y claro, después de un año y algo, pues vino la guerra de Ucrania y claro, tenía una rentabilidad acumulada, yo creo que era 24% por ahí. ¿En Y un claro, de año? repente, en un año, sí, en un año. Joder. Y de repente ves que esa rentabilidad acumulada cayó a plomo, pero a plomo. O sea, dices, madre, pero si estoy a 1% de rentabilidad o casi a cero, yo creo que llegué a estar incluso en negativo. Y claro, dije yo, a ver, llevo un año y poco y no he visto nada por el camino. Y yo, vale, esto a largo plazo lo entiendo que es así, la volatilidad. Pero digo yo, joder, si invierto por dividendos, que es lo que dice mi compañero, que mes tras mes voy a recibir unas rentas, pues a lo mejor me ayudan psicológicamente y a entender mejor lo que es la inversión por rentas o por dividendos. Y a nivel psicológico se lleva mucho mejor, la verdad. Entonces, en ese momento decidí dar el paso, vendí los fondos justo ahí sin intentar no perder prácticamente nada. Lo transferí a ING y empecé ya a hacer compras individuales, empresas de dividendos. Vale, wow. O sea, lo tenías claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, a ver, tenía el apoyo también de mi compañero, que también tenía experiencia y él me orientaba, pues mira, empieza así, empieza... A ver, afortunadamente, tener a alguien que tenga experiencia Sí, sí, sí. te da un plus de seguridad y de decir, no estoy loco o... Porque claro, mi mujer me lo decía muchas veces, es decir, ¿no te estás yendo un poco, no te estás subiendo mucho a las nubes por esto de la inversión? Pero bueno, al final, Claro. ya después de un tiempo, pues ya ella misma reconoce que sí, que más o menos tenía razón en lo que yo planteaba. Vale. Porque entiendo que la inversión inmobiliaria es con tu mujer, pero la inversión en fondos y luego en dividendos es cosa tuya particular o también es de los dos. Sí, a ver, ella eh, es cuenta conjunta igualmente, a ver, al final todo lo que generemos va a ser para los dos, pero ella delega en mí la gestión de esa cartera, digamos. Toda la gestión, ¿no? No. Toda la Sí, sí, sí. responsabilidad. Sí, sí, toda la responsabilidad. De hecho ni me quiere, ni me pregunta, ¿eh? No le Mejor, tengo ¿no? tampoco que preguntar yo a ella, oye, me parece esta empresa que te... No, directamente las acciones las ejecuto yo y no hace falta dar explicaciones. Ella afortunadamente confía mucho en mí y bueno, la Muy verdad que bien. es de agradecer ese voto de confianza. Vale, una cosa muy importante en la inversión por dividendos es, y sobre todo si empezaste leyendo a Gregorio, Gregorio tiene una máxima que siempre dice que es invertir en acciones es muy sencillo, invertir en acciones a largo plazo, ¿vale? Siempre dice que es una cosa muy sencilla. Supongo que desde su perspectiva, que lleva 300 años invirtiendo, pues sí que es sencillo, pero cuando uno se acerca a la inversión, no digo ya por dividendos, sino por acciones a largo plazo, el primer escollo que uno se encuentra, que no es poca cosa, es el análisis fundamental, ¿no? Que al principio, bueno, a mí me costó muchísimo, o sea, se me hacía una montaña, eso era algo que bueno, yo lo veía como un obstáculo, ¿sabes? Para conseguir lo que yo quería. En tu caso, ¿cómo fue eso? Es que yo la verdad que no empecé invirtiendo en empresas individuales analizando o realizando análisis fundamental, la verdad. Yo intentaba ver el histórico, empresas aristócratas con buen histórico de pago de dividendos, que lo hayan mantenido X tiempo y más o menos decía, bueno, si hasta ahora lo han mantenido, pues ¿por qué no lo van a seguir manteniendo? Craso error porque lo de siempre. Sí. Son estadísticas y claro, después de tener dos fallos gordos con ese planteamiento que fue VF Corp y Walgreens, Ostras. pues ya dije yo,
igual hay que estudiar un poco, ¿eh? Igual hay que estudiar un Claro. poco y mirar un poco las cuentas de las empresas y saber un poco por dónde van los tiros. Y bueno, afortunadamente son errores que sirven para aprender, porque si invertimos poco a poco, sin grandes cantidades al principio, esos errores te ayudan a aprender y no te hacen un roto en tu Eso es. planteamiento. Pero bueno, al final, aquí me gustaría hacer un inciso y es para todas las personas que o están empezando o no han empezado, pero les interesa el tema de los dividendos y han llegado a este vídeo, me gustaría dar mi opinión con respecto a la lista de aristócratas o de kings, que es muy atractiva y todo el mundo habla de ellas, pero cuando tú ves la lista de aristócratas, ves la lista de los aristócratas que están ahora mismo en esa posición y que hasta ahora lo están haciendo bien, pero nunca se habla y nadie ve los aristócratas que salen, porque cada año entran y salen empresas en esa lista. Entonces, cuando uno solo ve la lista, es como, ah, sí, qué bonito, ves el historial, maravilloso, tal. Pero yo os diría que os pasáis este tiempo también viendo las empresas que han salido, que no son pocas, que todos los años salen, y qué ha pasado con esas empresas después de tener un historial increíble, muy atractivo, y que de repente se meten un lechugón que vamos, que hay, bueno, algunos más violentos que otros, pero bueno, que asustan, ¿no? No sé si sigues llevando VF Corp y Walgreens o ya salieron. No, me las quité en cuanto ya vi una oportunidad de derrotarlas, incluso a pérdidas. Claro. Pero vi oportunidades que a lo mejor, mira, asumo las pérdidas e intento rotar en otro tipo de empresas que a lo mejor veía oportunidad en esos momentos. Sin ir más lejos, pues mucha rotación fue hacia Bats y de momento me salió bien la jugada. ¿No? Vale, esto es interesante porque, a ver, a lo mejor esto es un tema un poquito más avanzado para la entrevista, pero para que no se nos olvide, y como estamos ahora hablando de esto, cuando, o sea, tienes una empresa que empieza a entrar en pérdidas, como puede ser UF Corp o Walgreens, empieza a ir mal, también sabes que en la comunidad de dividendos está, bueno, se dice mucho y se anima mucho a comprar cuando la cosa está bajando, porque es como que estamos en rebajas, ¿no? Cuanto más barato se compre, pues más yield tendrás y todos seremos más felices. ¿En qué punto tú decides, yo no quiero comprar más de esto, estoy teniendo X pérdidas y me quiero salir de aquí? ¿Cuándo ves el peligro y cómo es para ti el salir de una empresa en pérdidas? A ver, a nivel psicológico la verdad que es un freno bastante importante. El darle al botón de vender sabiendo que es cuando realmente vas a perder dinero, porque hasta ese momento son pérdidas latentes, no son reales. Entonces tengo que estudiar muy bien la posibilidad de qué hago con este dinero que voy a recibir ahora. Si tengo una oportunidad clara de poder aprovecharlo ahora y a lo mejor con el largo tiempo recuperarme de esta pérdida, pues lo afronto. ¿Qué tiene que suceder? Pues en el caso de UF Corp, pues redujo el dividendo al máximo, creo. No sé si lo llegó a suspender del todo. Y dije yo, a ver, me está dando ahora un 0,4% de dividendo. Y es que a nada que lo rote a una empresa que me dé un 3, no te pido ya un 8, pero bueno, en el caso de BAT será más. Pero es que al final, a largo plazo, lo voy a recuperar. Esta pérdida ahora la voy a recuperar con el tiempo. Entonces es buscar un poco qué alternativas tienes a la hora de rotar. Si no ves ninguna alternativa clara, pues igual es mejor mantenerlo. Bueno, también es, bueno, si ves que sigue bajando, pues también a lo mejor es mejor en ciertas situaciones tenerlo en liquidez, que no tengas nada en que rotarlo, ¿no? ¿O no lo ves así? Sí, pero la verdad es que no juego con mucha liquidez yo. La verdad que eso es lo que tengo yo que trabajar mejor, porque la liquidez que tengo en el broker casi siempre la suelo... Quema. Sí, quema. Como tengo el colchón, digamos que es realmente la liquidez 100% segura esa, y esa sí que no la toco, de momento nunca la he tocado. Entonces la liquidez del broker, cuando veo alguna oportunidad, que siempre hay oportunidades, la verdad, siempre, yo creo que todos los meses siempre repaso el radar y siempre encuentro algo. Entonces, bueno, a ver, y sobre todo al principio, si estás empezando, hasta que no lleves, no sé, 2 años, no creo que no tengas ninguna oportunidad que pueda mejorar un poco tu cartera. Claro. Por diversificación. ¿Te puedo preguntar en qué porcentaje de pérdidas saliste de las dos? Pues ahora mismo no lo recuerdo, pero cerca del 40% de pérdidas. Vale, en ambas, por ahí. Vale, sí, fue prácticamente un 40, un 50% de pérdida.
La Vale. verdad que fue un ostión, pero bueno. Sí, sí, es duro, pero mira, yo Walgreens la sigo teniendo y al final la van a vender por 11, no me acuerdo cuánto era, 11 dólares con 40 o con 20. Se habla de que a lo mejor cabe la posibilidad en función de cuando liquiden todo, queden, creo que son 3 dólares más por acción, pero eso no está asegurado. Entonces yo ya estoy, o sea, me aseguro que voy a perder cerca del 70, o sea, que salirte en el menos 40 tampoco es tan malo, visto lo visto, ¿no? Pero bueno, vale, entonces las primeras empresas las compras un poco, pues eso, mirando la lista y el histórico de dividendos y tal, Mm. y cuando empiezas a meterte más en análisis fundamental y cómo empiezas a aprender. Porque hay mucha gente que, como yo, es lo que dices, ¿no? De la información, que hay tanta, pero está tan desperdigada que encontrarla toda continua y organizada es Mm. complicado, a no ser que te hagas un curso. Entonces, Mm. ¿cómo aprendiste tú el análisis fundamental o cómo le recomendarías a alguien que lo hiciese? Pues yo fue a través de un libro de Warren Buffett que te explican los tres pilares, o sea, los tres estados financieros. Y en ese más o menos te hace una introducción a las cuentas de las empresas, los tres estados financieros. Lo leí, lo más o menos entendías muy bien lo que te quería transmitir. Digo yo, vale, está al alcance de la gente que quiera un poco investigar, más o menos empresas fáciles de analizar se puede hacer. Y luego también, complementando ese libro, pues estaba siguiendo a los héroes del dividendo y Juan, Gorka y demás, y pues di el paso y hice el curso que ellos tenían a través de Value School, y la verdad que es un curso que me ayudó bastante a entrar muy de lleno ya en análisis fundamental. Y la Claro, verdad pero que, dime, perdona. sí, sí, no, dime tú. No, quería decir que, a ver, cuando uno estudia así en general, ¿no? Los estados financieros y tal, dices, vale, entiendo, ¿no? Entiendo lo que es el balance, el cash flow, todo esto, pero luego cuando te vas a un 10K y te aparece todo ese chorrón de números y de datos, no sé si a ti te pasaba, pero yo me quedaba bloqueado, en plan, vale, no me entero de nada. ¿A ti te pasaba eso o te fue sencillo trasladar tus conocimientos a todo ese informe Bueno, tan extenso y a ver, complejo? a ver, es sencillo para nada porque un 10K tiene muchos datos, lo que tú dices, pero al final nos tenemos que fijar en datos concretos. Por ejemplo, tampoco tenemos que irnos, yo al menos, no me adentro mucho en los balances porque al final hay cosas que no vas a poder llegar a comprender del todo. Sí, todo, Entonces, en realidad. yo lo que busco es el balance, las ventas, o sea, el flujo de resultados, que es cuánto has vendido, cuánto te ha costado vender lo que has vendido, los márgenes que tienes de beneficios y demás, y más o menos puedes echar un cálculo de si es un buen negocio o no. Miras el histórico hacia atrás, cómo es esa tendencia. Luego también buscas la deuda, también que sea una deuda controlada, que no supere las 3 veces EBITDA. En rates es diferente, pues Ujú. juegan con más deuda. Y luego ya por último, pues ya te vas al flujo de caja, que sea un flujo de caja constante y a ser posible creciente. Creciente, ¿no? Y yo creo que con esos, a grandes rasgos, con eso y sobre todo, y lo importante, entender el negocio. O sea, tú no puedes ver las cuentas de una empresa que sea perfecta, que tenga estas tres cosas, que genere flujo de caja creciente, que no tenga deuda, que tengan márgenes altísimos, pero si no logras entender a qué se dedica o cómo es su negocio en sí o cómo gana dinero, yo no entraría, porque realmente como venga un día y dé malas dadas, te vas a poner nervioso porque no vas a entender qué ha sucedido. Claro. Entonces, sobre todo, entender el negocio. Lo que pasa es que Y hoy luego en ya. día, y bueno, cada vez más, sobre todo con la tecnología y demás, hay muchos negocios que podemos entenderlo en la superficie, pero cuando profundizas dices, madre mía, aquí están pasando tantas cosas que no entiendo realmente, o puedes entender, vale, cómo funciona, pero hay negocios que es difícil de entender, por ejemplo, la macroeconomía o las situaciones políticas en el mundo, cómo van a afectar a los intereses del negocio, ¿no? Hay veces que es sencillo y hay veces que es muy complicado. Pero bueno, am, vale, entonces, una cosa importante, ¿tú haces algún tipo de análisis de lo que es la directiva de las empresas, que también se habla como que es algo muy, bueno, muy a tener en cuenta? No, No. la verdad que no me fijo, la directiva no. De hecho, mira, la última empresa que vendí,
Starbucks. Venía con resultados bastante malos a raíz sobre todo de China y cambiaron el CEO y pegó un subidón y vale, es un CEO bueno que estaba en Chipotle y la sacó adelante y buenos resultados, pero yo creo que ese subidón de cotización no estaba justificado. A mí un cambio de directiva al final, no sé, no me supone algo justificado como para mantener una posición o no. Entonces aproveché, vi que podía salir en beneficios y rotar a otro tipo de empresa con más reparto de dividendos. No estaba del todo a gusto con ese precio en Starbucks, sobre todo. Vale. Bueno, también para que se me entienda, porque mucha gente no me entiende cuando digo esto. Cuando digo analizar la directiva, no me refiero a conocer a las personas que están ahí, porque, o sea, por mucho que leas en Google, no vas a tener ni idea de cómo funciona esa persona, sino a las decisiones que se toman en la empresa a lo largo de, bueno, pues de todo el ejercicio y sobre todo cuando hay situaciones especiales o situaciones comprometidas en el que viendo las decisiones que ha tomado la empresa puedes entender un poco, ostras, pues la directiva está realmente interesada en que esto vaya bien o a la directiva solo le importa cobrar sus, ¿sabes? Los millones que cobran en acciones o como sea y el resto le da igual, porque hay muchos casos, ¿no? que puedes ver, no de las personas en concreto, sino de las decisiones y cómo se van haciendo las cosas, ¿no? Sí, no, en ese aspecto sí. A ver, en ese aspecto sí que yo me fijo, por ejemplo, si hacen recompras cuando toca, por ejemplo, si la cotización está sufriendo y ves que la directiva en los trimestres hace recompras de acciones, dices tú, pues bien, no hace recompras cuando está en máximos históricos la cotización, más o menos esas cosas, ir reduciendo la deuda, ver un poco el flujo de caja, qué es lo que hacen con el flujo de caja y más o menos si hacen una buena distribución lógica, que dices tú, más o menos está bien gestionada, pues si te parece que está bien gestionada, que hacen las cosas correctas, pues sí, claro, eso sí que es agradecer y me fijo bastante, pero no en el nombre en concreto del CEO, digamos. Vale. Y luego, aparte de tu cartera de dividendos y lo que nos has comentado de los fondos que, bueno, el fondo monetario que tienes, ahora mismo, sí. Bueno, vendiste tus fondos, los otros fondos, los indexados. ¿Ahora mismo solo tienes la cartera de dividendos o tienes también algún otro activo como ETFs o otro tipo de fondos? No, tengo la cartera de dividendos con un ETF de reparto también, que es el del YPQ. Y nada más, pues bueno, tengo una parte minúscula de criptomonedas, pero bueno, la verdad que eso fue una de las versiones también muy malas que hice. Sí que es verdad que no vendí porque dije, oh, para lo que tengo ahí lo dejo y cuando vea el momento ya saldré, pero bueno, no se considera, no lo meto en el balance de inversión siquiera. Vale, pero ¿criptomonedas X o Bitcoin? No, X. ¿No tienes Bitcoin? No. ¿Por qué? No. ¿Qué opinas del Bitcoin? Pues a ver, el Bitcoin es el refugio, la moneda refugio, dicen, ¿no? Va a sustituir al oro. Yo es que para que una moneda o un activo sea un refugio, lo primero no tendría que tener estas oscilaciones de tan precio. Fuertes, ¿no? Es que si no, ¿qué refugio va a ser ese, no? Entonces, no lo veo como refugio. Que con el tiempo logre ser una moneda de refugio o un activo de refugio, pues no lo sé. La verdad que yo lo veo más especulativo que una inversión de refugio, digamos. Pero tú ves esa disrupción económica que se proponía al principio en el proyecto, ¿le ves futuro o cómo ves tú? ¿Qué futuro le ves tú al Bitcoin desde tu punto de vista, claro? A ver, desde mi punto de vista, que es minúsculo porque no conozco es el tuyo, es el tuyo. Cada uno tenemos nuestro punto de vista, no es minúsculo, es cada uno tenemos el nuestro, o sea que... A ver, no entiendo el proyecto en sí, no lo logro entender ni encajar en una a nivel macroeconómico. No sé hasta qué punto puede ser un activo que se respalde luego con los estados. Dicen que sí, que está libre de los estados, que nadie te puede controlar, pero es que a día de hoy te controlan todo. O sea, yo creo que saben hasta las criptomonedas que tienes, salvo que lo tengas en un USB o una jet lag, estas, no sé cómo se llama. No, sí, en un wallet frío, en una billetera fría. Y aún así, en el momento que los saques, ya vas a quedar registrado. Entonces, no creo que no exista ese control
del Estado de que pueda saber lo que tienes y lo que dejas de tener. O sea, es verdad que no se puede controlar en cuanto al Bitcoin en sí. O sea, tú los Bitcoin que tienes, tú puedes hacer las transacciones que quieres, tanto de entrada como de salida, y eso es incontrolable. Y nadie puede saber cuántos Bitcoins tienes. El problema de esto es que la gente invierte en Bitcoin en general para recibir euros o dólares a cambio. Entonces, cuando haces el cambio es cuando Hacienda o los gobiernos de turno van a saber que lo tienes, ¿vale? Pero una economía pura de Bitcoin es indetectable. Es decir, tú y yo podemos hacer negocios en Bitcoin y podemos estar moviendo Bitcoin y nadie se va a enterar de quién eres tú y quién soy yo y esos Bitcoin. O sea, todo el mundo puede ver esos Bitcoin, cómo se mueven, pero nadie sabe quién es cada emisor o cada receptor. Pero bueno, eso ya te digo, es utilizando únicamente el Bitcoin como divisa, no cambiándolo a dinero fiat. Yo es que yo a día de hoy no veo a nadie pudiendo comprar en el supermercado con Bitcoin. Entonces, que sí que a lo mejor existen tarjetas de ciertos brokers que trabajan con criptomonedas que sí te permiten, pero es que no lo veo. Entonces, vale, no lo ves, interesante. Vale. ¿Y el oro? ¿Tienes oro? No tengo oro, pero bueno, reconozco que sí que es un activo de refugio, pero no lo tengo. Vale. Volviendo a dividendos, que es lo que nos une en este caso. ¿Tu cartera de cuántas posiciones está compuesta más o menos? Pues actualmente tienen 22 posiciones, creo, si no me equivoco. Vale. Sí, 22 posiciones. ¿Y tienes un máximo o un objetivo que te gustaría llegar o ya has llegado? Sí, mi baremo va a estar entre 25 y 35 como máximo, yo creo. Vale. Porque no me veo gestionando o estar al tanto de tantas empresas y ya me parecen muchas 35 o 30. Entonces yo creo que va a estar entre 25, 30, 35 si tuviera alguna cíclica de que más inversión a medio o corto plazo, pero a largo plazo 25 o 30 yo creo. Vale, El para núcleo las duro de la personas cartera. que no, a lo mejor no han empezado a invertir o que están empezando, para ti, ¿qué es eso de seguir las empresas? Es decir, una vez que ya las tienes en cartera, has comprado, vas ampliando, según baremos, que luego veremos, pero ¿qué seguimiento, qué mantenimiento requiere una cartera de dividendos para ti? Pues más o menos tienes que buscar una diversificación en diferentes sectores y tipos de negocios, también incluso también en países. Y más o menos vas buscando con los resultados que están publicando las empresas, si ves que están dando oportunidad de ampliar o de añadirlas y es una parte de tu cartera que está un poco coja porque es un sector que a lo mejor no tienes mucha exposición, pues vas balanceándolo. La idea es intentar tener los sectores un poco balanceados. Actualmente no lo tengo, ¿eh? Actualmente me pesa mucho el consumo defensivo, pero tampoco me preocupa porque esto es una inversión a larguísimo plazo y la idea es acabar, digamos, cuando ya intente jubilarme o demás, pues y vivir de las rentas de la cartera, pues ya ahí sí que tendría que tener el trabajo hecho y más o menos tener un equilibrio bastante bueno. Vale, pero de las empresas que ya llevas, Sí. ¿cada cuánto las analizas o qué reportes Bueno, consultas? sobre todo el anual. El anual es el que más me importa. Si puedo seguir un poco los trimestrales, pero el anual es el que te va a hacer ver realmente, porque lo vas a comparar con años anteriores, más o menos es el que te puede ver la evolución. Los trimestrales puede ser algún momento más a corto plazo, para empresas cíclicas a lo mejor, que ya veas que a lo mejor están empezando a entrar en el ciclo bajo de su negocio, y ahí a lo mejor sí que puedes anticiparte un poco, pero más o menos, por ejemplo, Coca-Cola, es que no me preocupa casi, aunque no la mirarás, yo creo que o me puedes ampliar. ¿Cuándo amplías? Pues cuando se acerca a tu precio de entrada o más o menos te ofrece una rentabilidad similar a la que te daba cuando entraste en ella, pues más o menos puede ser un buen momento para ampliar en negocios tan seguros como Coca-Cola, me refiero. Claro, el problema es que hay muchos negocios que los damos por seguros, ¿no? Como Coca-Cola estás contando, Johnson & Johnson y tantos otros, pero el problema es que estamos muy acostumbrados, no sé si te pasa a ti,
a que casi todo depende de la cotización, ¿no? Entonces tú dices, vale, invierto en Coca-Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo, Microsoft, lo que sea, ¿vale? No, son ejemplos así random. Y tú te sientes seguro. Pero si vas mirando la cotización y esas empresas, por muy Coca-Cola que sean, ves que van cayendo, se te van poniendo en negativo, toda esa creencia que tenías y esa convicción que tenías al principio de invierto en esta empresa porque es la hostia, se te va, simplemente porque la cotización te está cayendo y porque no sabes cuánto va a estar ahí abajo y cuánto tiempo va a tardar en recuperarse, ¿no? Entonces creo que esto nos pasa a todos y pienso que es un error, pero es que funcionamos así. No sé si a ti te pasa o no. Te puede pasar si no entiendes el negocio. Si, por ejemplo, no sabes lo que significa Coca-Cola, por ejemplo, es una empresa de bebidas que más que reconocida, y yo creo, te planteas, ¿Coca-Cola va a existir dentro de 10 años? Pues lógicamente yo creo que sí. Espero no equivocarme, pero yo creo que sí. Y entonces luego tienes que hacerte el planteamiento. ¿A corto plazo puede oscilar ese precio? Pues claro que sí, por resultados, noticias, puede hacer que caiga la cotización o puede hacer que suba, pero luego juegas con ¿a qué se dedica Coca-Cola? A ver, es consumo. El consumo con el paso del tiempo, la inflación va a provocar que los costes de las bebidas y el negocio en sí genere más dinero. Entonces es de esperar que el negocio cada vez gane más dinero, aunque venda lo mismo. Sí, pero por ejemplo, no sé si recordarás, tú empezaste a invertir en el 21, me has dicho, por dividendos. En fondos sí, en fondos en el 21 y luego ya en acciones en el 22. 22. En el 22 en agosto, por ahí. Vale, julio, tú viviste, agosto. porque es que el apocalipsis de 3M lo viviste o ya había pasado. Entré en 3M, entré en 3M. Lo digo porque para mí, por ejemplo, 3M es una empresa más segura que Coca-Cola, para mí, desde mi punto de vista, puesto que Coca-Cola, bueno, aparte de los snacks, si nos fijamos en la bebida, el mundo puede seguir funcionando perfectamente sin Coca-Cola y no pasa nada, ¿sabes? Que en nuestra mente es difícil que desaparezca, ¿vale? Pero que el mundo funcionaría igual. Pero 3M, por ejemplo, produce tantas herramientas y tantos objetos presentes en tantos sectores diferentes y es tan importante en el mundo que digo, ostras, para mí sí que es muchísimo más difícil que desaparezca 3M, sobre todo cuando es un referente de calidad en ciertos sectores, ¿no? Y aún así, con los problemas que todos sabíamos, que si los juicios, no sé qué, se fue para abajo porque la gente salía corriendo de la acción, incluso inversores a largo plazo por dividendos salían corriendo de 3M, cada uno tendría sus razones, ¿no? Pero yo pienso que esa caída de la cotización fue pues bastante influyente para tomar esas decisiones. A ver, es mi visión, ¿eh? No te quiero convencer de nada, pero eso, que cuando uno está muy convencido de algo, pero luego ves que la cotización te baja, tus convencimientos se deshacen. Sí, claro. A ver, claro, es que sí, a ver, no me he visto en esa tesitura de tener un negocio tan seguro y que me hiciera un roto tan fuerte, pero sí, yo entiendo que sí, que si a lo mejor ahora Coca-Cola empieza a caer a plomo y supone una pérdida del 50-60% en tu cartera, dices tú, hostia, o me columpié a la hora de entrar y entré en máximos o aquí ha pasado algo raro. Claro, es que ese es el rollo, ¿no? Es la cotización la que nos va haciendo dudar, pero lo que has dicho tú antes de, ostras, a ver si he hecho algo mal. Más o menos, ¿tú sabrías decirme a qué nivel de pérdidas te empiezas a poner nervioso con una posición? De plantearte, ostras, ¿lo habré hecho bien o lo habré hecho mal con esta empresa? Bueno, pues por encima del 60% yo creo que ya tienes ciertos indicios de que igual te has columpiado un poquito. Vale. O sea, se te puede caer un 30, que estás más o menos tranquilo, sí. Porque... Ah, vale, bien. Un 40... Sí, con 30 y con 40 también, porque a ver, si confío en el negocio, igual es un buen momento para seguir ampliando en ella, si confías, ¿eh? Si ves que están empezando a deteriorarse los márgenes y está viniéndose abajo el negocio, pues igual es cuando a lo mejor puedes llegar a estudiar salir de ella, pero si confías en el negocio, si es un negocio bueno, hablamos como si fuera 3M o Coca-Cola, yo me mantendría. Se supone que en mi caso no es así, pero es lo ideal. Se supone que todas las empresas que tenemos en cartera deben ser la hostia, ¿no? O sea, deben ser los mejores negocios del mundo, ¿no? Yo intentaba eso, lo que pasa es que luego te das cuenta y dices, ostras, tío, ¿por qué he comprado esto si no es
tanto tan bueno como pensaba. A ver, yo cada vez me estoy más sesgando a eso, a buscar empresas de calidad, que repartan dividendo. Y entonces ahí ya con ese sesgo, pues igual ya tienes un filtro un poco mayor. Al principio sí que es verdad que no buscaba el sesgo, lo de calidad tampoco. Por ejemplo, si buscamos una empresa de alimentación, pues a lo mejor ahora que están muchísimas sufriendo, pues a lo mejor tienes muchas opciones en entrar en empresas de alimentación. Tienes Hormel Foods en Estados Unidos, también tienes Kraft, tienes Unilever, por otro lado. Y entonces dices tú, vale, hay tantas que, ¿cuál es el siguiente filtro? Pues el siguiente filtro que hago yo es el de la calidad. Mirar un poco los retornos del patrimonio, del capital invertido. Y si tiene buenos retornos y buenos márgenes, pues me da un punto de que tiene una ventaja competitiva o al menos una barrera de entrada que puede hacer que resista mejor crisis o malas temporadas. Vale. Y más o menos es eso. Ese es mi sesgo de poco tiempo para acá, ¿eh? No, antes entré en VC Corp. O sea, a ver, tampoco. No, era aristócrata y claro, eso es un... Sí, sí. Claro. O Walgreens. Entras en Walgreens sin saber haber entrado nunca en una tienda. Claro. Yo sí que A ver. entraba. Aquí en Tailandia tenemos Boots, que son de ellos, y siempre veía gente y venía por aquí, pues mira, pues hay gente, el negocio va bien. Y no iba nada bien, pero bueno. Esto es muy interesante, para gestionar la cartera, sobre todo, aunque tanto si está en creación como si ya está creada y solo tienes que mantenerla y ir ampliándola, cuando tienes liquidez en el broker, ¿cuándo decides meto una posición nueva o amplío? Y cuando dices, vale, voy a ampliar, ¿cómo decides que amplío? ¿Amplío esta? ¿Por qué? Pues volvemos otra vez a diversificación. Buscas tener una diversificación en diferentes sectores y si en mi caso, por ejemplo, ahora mismo no tengo nada, pero absolutamente nada de sector industrial. Entonces, si ahora mismo hubiera una empresa del sector industrial que estuviera dando una oportunidad de entrada, no digamos clara, digamos que, bueno, está, digamos, a precio, pues podría priorizar esa entrada antes que ampliar otra posición en otra empresa de las que tenga. Aunque a lo mejor sea más rentable por oportunidad ampliar otras empresas de las que llevo. Pero intento buscar ese balanceo ya desde el principio. Desde el principio no, porque es muy difícil si empiezas. No, Pero a lo claro. mejor yo, que ya llevo 2 años y algo, yo creo que no tenga exposición en el sector industrial, encima que es un sector que para invertir por dividendos es, digamos, de los buenos, porque son ingresos bastante recurrentes y generan bastante caja. Pero bueno, yo creo que más o menos eso. Buscaría un poco el equilibrio. Vale, pero Y no imagínate, sé. pongámonos en la situación real, bueno, imaginaria, Sí. de tu caso, ¿no? Tienes sector industrial, vas a hacer compra, tienes liquidez, pero no ves oportunidad en la industrial. Entonces, ¿qué pasa? Pues si veo oportunidad en otro sector o otra empresa que la tengo con menos peso y está dando oportunidad, pues ampliaré. Sin ir más lejos, ayer amplié Alexandria, que es una de las posiciones que entré la semana anterior y realmente pues hice el traspaso al broker de INF y vi esta opción que había bajado todavía más desde que entré yo en ella y me parece que está muy, a mi opinión, muy infravalorada y me gustaría tener más peso en esta empresa, en mi cartera. Vale, ¿y qué Y significa entonces, para ti que dé oportunidad? De las que ya tienes en cartera, ¿qué es que te dé oportunidad? ¿Que se ponga en un descuento de lo que de tu precio medio o cómo? sí, que por ejemplo, si tú has entrado en 50 y se te pone un 10% por debajo, que no es el caso, pero si se te pone un 10% por debajo, igual es una oportunidad de ampliar en ella si no tienes mucho peso. Otra cosa es que tengas mucho peso. Si tienes mucho peso en ella, pues igual dices, mira, me pesa ya un 4% en mi cartera, la dejo estar, porque a lo mejor priorizo otras empresas que me pesan un 1, un 2 y a lo mejor quiero subirlas un poco en la posición de pesos. Es un poco balancear un poco los pesos
Mi intención es que mi cartera sea equiponderada, prácticamente, no que tenga una posición súper alta en 2, 3 o 4 empresas y luego el resto residual. No, yo quiero más o menos que todas pesen alrededor del 3, 4% todas al cabo bueno, cuando ya lleve un tiempo bastante amplio de inversión, pues mi idea sería esa. Lógicamente no creo que lo logre por las variaciones del mercado, pero más o menos jugar con el capital invertido, al menos sí, el capital invertido al menos tiene que ser más o menos el mismo. Si meto X cantidad en una empresa, que no suponga muchísimo más que otro capital invertido en otra empresa. Vale, pero en una cartera, por ejemplo, de 30 posiciones, Sí, sí, creo, desde mi punto de vista, siempre va a haber algunas empresas que sean mejores que otras, ¿no? sí, por cotización se te pueden ir, sí, No, no, se te no, no pueden que pesen desplegar. más, que sean mejores. Que tú digas, no, es que estas, o sea, de mis 30 tengo un top 5 o un top 10 o un top 3, ¿no? De estas tres empresas Sí, que son, yo qué sé, se me ocurre ASML, ¿no? Que es un pedazo de impresón único en el mundo. Pues si tienes una cartera ASML y a ver qué se me ocurre por ahí otra, yo qué sé, Starbucks, ¿vale? Que también es una gran ujú, empresa, pero desde mi punto de vista ASML tiene como más empaque y más proyección de futuro y más... Yo estoy más tranquilo con ASML que con Starbucks, aunque tengan las dos. ¿Entiendes lo que te digo? sí, O sí, yo sí, qué sí, sé. O con otra que no sea Starbucks, yo qué sé. Entonces, al final, tenemos nuestras favoritas, no porque queramos tener un favorito, sino porque hay empresas que son mejores que otras. O sea, creo que es muy difícil tener 30 excelentes empresas al mismo nivel, todas ellas. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, sí, pero no es mi idea, ¿eh? O sea, mi idea no es buscar favoritas y decir, venga, pues esta que me pesa un 6 y, y esta que no es tan favorita un 4. No, mi idea, ya te digo, es intentar buscar que si mi idea es tener, yo qué sé, pongamos una cifra, eh, me la invento, ¿eh? Si pongamos, venga, todo lo que tenga que invertir, 1.000 euros, por ejemplo. Pues si invierto 1.000 euros en 3M y empiezo una posición en otra empresa, pues tener la referencia que como máximo sea esos 1.000 euros que yo meta en esa empresa. No buscar, no, pues esta es favorita, le puedo meter 2.000. No. pero Yo creo favorita que al no final, por decisión, sino favorita porque objetivamente es mejor empresa. ¿Sabes a dónde voy? pero es que son ciclos también. Al final ahora está muy bien, pero a lo mejor dentro de 10 años la que tú pensabas que no era tan favorita se te Sí, empieza a tener unos números de favorita. sí, es verdad. Entonces, al final, yo creo que si estás un poco equiponderado y equilibrado en sectores y en diferentes empresas, al final vas a tener un comportamiento bastante armonía en tu cartera. Sí que es verdad que lo que tú dices, si buscas un poco el momento de X empresa, por ejemplo, ahora ASML, que está muy bien, si le das un peso mayor a ASML, posiblemente en corto o medio plazo, te vas a beneficiar bastante de ese crecimiento que está teniendo ahora. Pero, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Seguirá teniendo ese peso? ¿No? ¿Ese crecimiento? Pues no lo sabemos. Igual llegan 10 años y ya corta de crecer y a lo mejor has tenido mucho peso en ella y no sé. No, Vale, no, 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 entiendo y me parece estupendo. O sea, cada uno tiene su visión y su estrategia, pero me parece... A ver, que las preguntas las hago porque me encanta preguntar y sí, sí. saber cómo funcionan otras personas. No, no te estoy criticando ni nada, pero por ejemplo, me No, no. imagino que entiendo perfectamente. Yo cuando empecé también quería una cartera perfectamente equiponderada, todo que pesase, que es prácticamente imposible. Pero bueno, imagínate en ese caso, que me parece perfecto y maravilloso que lo quieras hacer, que una empresa, la que sea, de repente pega un subidón para arriba increíble, que dices tú, qué Mm, guay, pero claro, empieza a tomar muchísimo peso y las otras se van quedando atrás. Entonces, claro, claro, cortarle las alas a una que está empezando a volar es como un poco, pues es ponerte freno, ¿no? En tu inversión. Entonces, en ese caso, claro. ¿qué harías? Yo valoro mucho el capital invertido, no el precio de la cotización actual. Porque por lo que tú dices, yo tengo una empresa a lo mejor que me hace un por dos y si me pone eso, en vez de un 5%, supone un 10%. ¿Qué hago? ¿La reduzco para que sea otra vez un 5%? Pues no debería de ser un buen movimiento. Entonces,
Yo juego con el capital invertido, más o menos que tengan todas el mismo potencial de Vale, revalorización. vale. Entonces, si una me lo hace, me hace un por dos, bueno, genial. Bienvenido sea, Pero ¿no? sí, pero no por ello le voy a recortar, digamos, salvo que sea algo, un por dos no, pero hombre, si me hace un por cuatro, un por cinco y el dividendo no lo acompaña o veo que el beneficio no lo acompaña, pues depende. Es que hay que verse en esa situación, Claro, depende. claro. No, pero interesante que me hayas dicho eso, que el porcentaje lo calculas con el precio invertido, no con el valor Sí, del mercado. Vale, que eso sí. cambia las Yo, cosas. yo es lo que me fijo más o menos, oye, ¿cuánto tengo en Nike? Tengo tanto. Y en Pepsi, tanto. Bueno, más o menos están equilibradas. Oye, ¿cuánto me pesa ahora Are? Alexandria. Hostia, es que todavía le queda mucho margen para llegar a esta altura de Pepsi y demás. Pues entonces dices tú, bueno, puedo seguir ampliando Are y sin problemas. Vale. ¿Tienes algún sector que te guste más? ¿Algún sector que no te guste o que no quieras tener? O a pesar de... Es que hago preguntas enlazadas, perdón. O a pesar de que a lo mejor tengas un sector que no quieras tener, como quieres diversificar, lo tienes para complementar todo el abanico de sectores. A ver, no tengo preferencias en un sector en particular. Sí que es verdad que por sesgo o por oportunidad, el que más me pesa es el defensivo. Porque, bueno, he entrado en un momento de la inversión donde se han puesto bastante a precio o están siendo muy castigadas las del sector defensivo y por eso me pesa más, pero no porque busque tener ese peso final en mi cartera de defensivo. Así que más o menos yo creo que exposición a todos los sectores por partes iguales. Sí que es verdad que hay sectores, por ejemplo, el de salud o el de materias primas y el de tecnológico, que los veo más difíciles, sobre todo el de salud, con el tema de las farmas, es bastante difícil de analizar, porque al final no dependen, sí, depende de las cuentas de las empresas, pero como tienen que estar continuamente creando nuevas patentes, ensayos y que esas patentes funcionen, porque si no van a ser muy castigadas, no sabes muy bien elegir la que va a dar con la clave de aquí a 20 años. Entonces, no es un sector que considere a que pese mucho. Y luego, el tecnológico ocurre más o menos lo mismo. Son empresas disruptivas que, como Google o Microsoft o Nvidia, que realmente están muy bien, son negocios extraordinarios, pero realmente no tengo yo la capacidad como para valorar o saber realmente esa ventaja competitiva que tienen frente al resto. Y aparte el tema es el de los dividendos que reparten. Google y Microsoft, por ejemplo, o ASML, es un porcentaje muy bajo de reparto de dividendos. Que sí, que tienen mucho crecimiento o pueden tener mucho crecimiento, pero ahora mismo, el mes pasado, encontré un ETF, el del JEPQ, el que replica el del JP ¿Nasdaq? Morgan, el Nasdaq, y entonces es un producto que está bastante interesante porque recibes dividendos, pero no son dividendos de las empresas, son dividendos que es por la prima de ventas cubiertas. Y estas ventas cubiertas son a través de la volatilidad. A cuanta más volatilidad, más primas o mayor es la prima que recibe el gestor por esas ventas cubiertas. Entonces, si estamos hablando de un índice tan volátil como es el Nasdaq, que siempre lo va a ser por las empresas que lleva, pues no lo veo mal tener esta exposición en empresas tecnológicas, porque estás teniendo exposición en estas tecnológicas y a su vez te beneficias de la renta que vas a estar recibiendo por tener esta exposición, aunque sea a través de este producto en estas empresas. Es una manera de tener sector tecnológico, pero sin tener que apostar por una en concreto. Estás apostando por el Nasdaq, que es tecnología pura y dura. ¿Pero hay algún sector que no quieras tener y que no tengas? Porque digas, no lo entiendo, no me gusta, por lo que sea. No. Hombre, subsector, por ejemplo, el de las navieras, es bastante. La verdad que en la comunidad de dividendos hay mucha gente que tiene navieras, pero yo es que es un sector que no conozco. No veo, no sé decirte esta naviera es mejor que la otra o tiene una ventaja. Entonces yo ahí no me meto en lo que es tema de navieras o tema materias primas ya, petróleo.
materias primas, digamos. Petróleo no Piden llevas. petróleo. No, petróleo llevo Repsol, pero porque es un poco de petróleo y energía. Ya, Es ya. un poco más utility. No es Vale, petróleo puro, no es Petrobras, por ejemplo. ya, ya. Vale, sí que es un sector súper cíclico, pero bueno, de momento da buenos resultados. Ya Sí, sí, sí. veremos en el futuro. Vale, a ver que tengo por aquí más cositas. Bueno, tengo un montón de cosas. Vale, análisis técnico. ¿Haces algo para entrar, salir? ¿Lo tienes en cuenta? ¿No? No, para salir, para entrar sí, porque me fijo mucho en la media móvil de las 1000 sesiones de Gorka, que la verdad que me parece primer punto de entrada o primer punto de decir la media móvil. Y luego ya, gracias a Juancho, de Ingenio y Finanzas, que él utiliza el retroceso Fibonacci, y más o menos con esos dos conceptos muy básicos, más o menos te puedes hacer una idea de soportes o resistencias que pueda tener la cotización a corto o medio plazo. Pero tampoco no hago ni medias EMA ni cosas así más técnicas porque prefiero priorizar el análisis fundamental y luego ya más o menos intentar buscar un buen punto de entrada. Tampoco intento lograr, porque no lo voy a lograr, el punto más bajo de entrada en la cotización. Y si lo hago, va a ser chiripa. No, Claro. no va a ser porque sea el que haya hecho un buen análisis técnico, vaya. A mí es que la media de las 1000 sesiones, que me parece un dato muy, muy interesante, que como dices lo ha puesto un poco de moda Gorka. También digo a veces que, claro, Gorka tiene una cartera ya muy formada, entonces ahora mismo él es muy exigente, él lo ve todo caro, él no, no ve ninguna empresa barata, ¿vale? Entonces, cuando nos da señal la media de las 1000 sesiones, si te das cuenta, cuando una empresa está por debajo, es que lleva una caída importante o lleva mucho tiempo, o una caída brusca importante o lleva mucho tiempo bajando. Que bajo mi experiencia son banderas rojas de cuidado, porque bueno, yo he caído en esa, no quiero llamarle trampa, pero yo he caído en esa disyuntiva muchas veces de, está por debajo de la media de las 1000 sesiones, qué bien. Y son empresas como Walgreens y Ledger & Platt que no paraban de caer. Entonces, claro, son caídas muy largas. 1000 sesiones es un montón de tiempo, ¿no? Sí. Entonces, estar por debajo de ahí, obviamente, no es que vaya a estar siempre barata si está por debajo, pero te da señales. Pero también creo que hay que mirar mucho más porque qué está pasando, ¿no? Que lleva tanto tiempo cayendo tanto. Claro, entonces es un indicador interesante, pero desde mi punto de vista es un indicador un poco bestia, ¿sabes? Es como muy, muy fuerte. O sea, para pillar las excelentes empresas que siempre hablamos que están caras nunca van a estar por debajo de la media de las 1000 sesiones. La tocan, pero no, como mucho la tocan. Por ejemplo, Procter & Gamble, creo que es Procter & Gamble, que es que parece que tú ves el gráfico y marcas la línea de las medias de las 1000 sesiones y parece que es una cama elástica. Parece que a veces cuando la toca, ¡pum!, se dispara. Dices tú, madre mía, es que parece que la utiliza de apoyo. Y lo que tú dices, en otras empresas que sí, que la perforan y logran estar bajando mucho, sobre todo las cíclicas. Gorka lo utiliza mucho también porque él es muy, al menos últimamente, le gusta mucho la inversión en cíclicas. Y con las cíclicas no solo te tendría que valer que estén por debajo de la media móvil. Tienes que pedirle casi un margen bastante alto por eso mismo, porque, claro. Porque claro, es una cíclica que al final la oscilación de la cotización va a ser muy brutal. Claro, en cíclicas se entiende, pero en empresas que no son cíclicas, estar por debajo de las 1000 sesiones aquí pasa algo, ¿no? Sí, por eso te tienes que apoyar un poco en el análisis fundamental. Ver un poco el histórico, ver ahí, si no ves nada en el histórico, ahí sí que puedes empezar a ver los trimestrales para ver qué está pasando a corto plazo, porque esta caída no... Vale, hasta ahora estaba funcionando bien y de repente está cayendo a plomo. ¿Qué pasa? Pues ahí sí que a lo mejor tienes que ver noticias, resultados e intentar valorar. Puede ser por una alta deuda que haya cogido por una compra de un negocio y a lo mejor la gente no lo ve claro o ve que es una equivocación o mismamente unas denuncias como en el caso de Johnson & Johnson o de 3M. Por eso hay que estar un poco, no solo, venga, está por debajo de la media móvil, hala, para adentro. Ya no. Cuidado. Hay que ver un poco todo. ¿Qué está pasando? Sí. Vale.
Empresas, les tengo que poner un nombre porque siempre las llamo las que siempre están caras, pero tengo que buscar un nombre para estas empresas. Las No están, empresas, ¿no? las maravillosas que siempre están caras, ¿cómo entras en ellas? ¿Las llevas, no las llevas? ¿Las Sí, buscas, no las buscas? por ejemplo, yo buscaría entrar en ellas, por ejemplo, pues buscando ese 20% de pérdida desde el máximo. A lo mejor ya dices tú, bueno, igual tengo Que ya es para una esas seguridad. empresas, ¿eh? Ya es. Sí, ya es. Entonces, con un 20% de caída de este máximo en una empresa de estas, no va a tocar la media móvil, No, no. seguramente. La de 1000 no, seguro. Entonces, con un 20% en una empresa de este estilo, igual sí que podría ser señal de entrada. Si cumple luego otros criterios, ¿eh? Como por ejemplo una rentabilidad por dividendo aceptable, un histórico ¿Qué es aceptable para ti? por encima del 2%. Vale. Por encima del 2%. ¿Llevas Porque es alguna de que, esas? perdón, ¿Llevas alguna de esas empresas? no, actualmente no, porque me quité Google. Ah, Entré en Google, sí, entré en Google pensando que cuando empezó a repartir el dividendo, y encima estuvo la empresa cotizando a un descuento, yo creo que bastante importante, porque está PER 21 o PER 20, creo que estuvo. Y entré en Google porque, bueno, es un negocio a futuro 100%. Pero ¿qué pasa? Que luego miré un poco las cuentas y sobre todo en los últimos trimestres ves que el flujo de caja no tiene tanto margen como para subir el dividendo lo que debería de pedirle yo para que me sea rentable. pero Va a subir Google, el dividendo, Google tiene una pero no lo va a caja subir, que sí. es enorme. O sea, Pero si te fijas en el último resultado, la caja le ha menguado un poquito, ¿eh? Y es por la pero inversión que por la tiene compra en... que hizo Claro, una compra carísima, no sé si fueron claro. 30.000 millones, 30.000 es millones. que, pero aún así, es que creo que, no sé qué tiene de caja Google, tiene como, o sea, cien Sí, mil millones, es que es una burrada lo que tiene. A ver, yo claro. creo que Google Pero sí que tiene margen para subir, porque claro, todavía no se ha cumplido un año, ¿no? Desde que, o ya no, sí. yo creo que ya en el próximo trimestre ya debería Claro, anunciar deberían ya. decir cuánto suben, que yo creo que Mm. tiene mucho, es curioso, ¿no? Que con los mismos datos tengamos visiones diferentes. Yo creo que tiene margen para subir lo que quiera, pero tú, sin embargo, ves que no, ¿no? Yo creo que no, porque tiene un negocio que tiene que destinar mucha caja y mucho flujo a seguir progresando. Entonces, no puede permitirse hacer una subida del 50% del dividendo, Hombre, ni de coña. 50% no, pero, O un o 20. O un 20. Un 20, sea, un 10 para ti no estaría bien. Bueno, es que es muy partiendo de un pequeño, 0, vale. Claro, claro. partiendo de un 0,5 no. O sea, ¿tú Claro, es que es eso. qué le pides tú? ¿Un 20 mínimo? Claro, partiendo de un 0,5 sí. Por ejemplo, a SML, ¿cuánto te lo está subiendo más o menos? ASML. ASML, ahora no me acuerdo. 15, 15, Sí, creo que 15, están, 17 por ahí, ¿no? no, no recuerdo ahora. 15, 17, partiendo de un 1%, es una subida muy, muy buena. Pero es que partiendo de 0,5, Porque paciencia, paciencia, a largo plazo, interés compuesto. Claro, es no, que, hostia, si te lo sí, sube un 20% cada año, madre mía, menuda, eso sería espectacular. O sea, eso mm, se te pone en la curva así, te lo digo, ¿eh? ya lo sé, pero por eso, como vi que no era viable, o sea, un 20%, no creo que me lo suba un 20%. Igual, ojalá me equivoque, ¿eh? Yo Y la tampoco gente que creo, esté dentro, pero al final, sobre todo, también influenciado por estos productos que te comenté, ¿eh? En el ya, ya, momento que ya. descubrí el este ETF, dije yo, hostia, al final estoy aquí por dividendos, tengo una empresa que me está dando un 0,5 y puedo tener exposición en ella indirectamente a través de este producto Ese, claro, y recibir. esa es otra. O sea, estar por dividendos, es que, claro, hay mucha gente que dice, si estoy por dividendos, aquí estamos, por dividendos, pues olvídate de la cotización. A ver, yo ya que estoy, ya que me meto en el barro, ¿no?, de la inversión, pues si puedo tener lo mejor de los dos mundos, mejor, ¿no? Quiero Mm, decir, yo no he comprado Google por el dividendo, obviamente. Yo he comprado Google porque creo que es una empresa. Si encima me da dividendo y me lo va subiendo, pues mejor que mejor. Pero yo personalmente no tengo empresas, no todas las empresas de mi cartera son por el dividendo, aunque yo invierta por dividendos. O sea, creo que hay una escala de grises, ¿no? Hay muy, muy amplia. sí. En cuanto, en tu caso, que es como muy cerca del dividendo puro, puro. Sí, yo priorizo mucho que tiene que ser empresa que reparta dividendo. Ya te digo,
un 1%, como es el caso de Microsoft, lo podría tolerar, porque no buscaría el dividendo, pero sí que dices tú, bueno, ya te llega a dar al menos un 1%, que es el doble del 0,5% que te da Google. Es que es eso, es que es el doble. Bueno, fue la primera vez, entonces es como, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver cuánto lo va a subir. Podemos hacer una porra aquí Bueno, de cuánto va a subir el dividendo. Venga, va, me voy a mojar. ¿Tú cuánto dices? Yo digo que... Es que no tengo ni idea. Que también con esta compra, pero bueno, yo creo que si ha decidido repartir dividendo, porque es que le sobraba el dinero por todas partes. No sé qué tendrá en la cabeza con respecto a esto, pero es verdad que atrae a mucha gente, porque ahora está muy de moda, entonces puede eso atraer a muchos inversores. Pero yo creo que un 15% puede subir sin problemas, sin despeinarse y pues poner a mucha gente contenta, ¿no? Aunque a mucha gente como tú no le parecerá suficiente, pero si mantienes ese 15% en el tiempo, os invito a que en la descripción también tenéis la calculadora de dividendos que tengo, que es totalmente gratis y podéis usarlo online para hacer vuestras pruebas y hacer proyecciones a 10, 20, 30, los años que queráis, porque eso con el tiempo, con la paciencia y con interés compuesto se pone muy loco. Yo creo que sí, yo creo que esa subida va a estar más o menos en 15, es por debajo de 20. Yo más de 20 no creo que... Tú dices por debajo de 20, ¿eh? Sí, yo creo que por debajo de 20. No creo que lo suba. Ojalá me equivoque para la gente que está dentro de Google, pero que no creo que lo suba. Porque yo creo que tampoco le... Porque hay inversores que pueden ir por el dividendo, pero hay otros inversores que no que reparta dividendo lo ven fatal. Ya. Entonces también puede estar muy castigada si ven que se sube mucho la parra y sube mucho el dividendo. Bueno, es lo que te digo, si les afecta mucho al flujo de caja, sí, pero si no, es que da igual. Pero como tiene que destinar el flujo de caja a estas inversiones de IA y demás que están haciendo, que es lo correcto y es lo que debe hacer, yo creo que tendría que priorizar eso antes que subir el dividendo. Bueno, os animo, por favor, a que me dejéis en los comentarios cuánto creéis, ahora que estamos a tiempo que todavía no han dicho cuánto van a subir. A ver, hacemos porra aquí entre todos, a cuánto creéis que van a subir el dividendo Google. Ya veremos. Esperemos que no nos dé una sorpresa, una mala sorpresa. Lo subo un 7%, nos quedemos todos así. No, es que no creo. Esperemos que. Yo creo que va a estar, como tú dices, entre el 15 y el 20 puede estar, posiblemente. Sí, ahí estaremos. Eso entre el 15 y el 20. Vale, entonces, ¿tienes alguna de estas empresas de las que hablábamos antes, de las caras en el radar que quieras tener pero que aún no tienes? En el radar tengo unas cuantas, como es ASML, por ejemplo. ¿ASML no la ves en buen momento ahora? Creo que estaba cerca de 600. Sí, no, por debajo de 600 está bien. Por debajo de 600 está bien. Pero ahora mismo no la ves para entrar todavía. Es que volvemos a lo de siempre. Es un sector tecnológico que, teniendo ahora el ETF, yo esa parte la tengo más o menos cubierta, esa parte del sector tecnológico. No, pero como dices que la tienes en el radar, por eso te preguntaba. Sí, la tengo en el radar porque me gusta tenerlas y ir mirando un poco por si hay alguna que se me ha escapado porque no hay noticias y de repente te encuentras con, hostia, si tiene un descuento de la Virgen. Y luego también en mi canal también utilizo el radar como comentándolo y más o menos qué es lo que voy viendo. Y la gente también me puede proponer, incluso empresas, oye, pues ¿por qué no incluyes esta? Entonces, no son todas empresas que tengan el radar invertibles, pues, desde mi punto de vista. A lo mejor hay alguna que no invertiría en ellas, aunque tuviera un buen descuento. Por ejemplo, ahora no sé decirte, hace poco que salió del radar Wendy's, no sé si la conoces. Sí, es la hamburguesería, ¿no? Sí, esa la tenía en el radar. Y luego ya la saqué porque no, es que aunque me tenga un descuento bastante importante, no invertiría en ella porque tenía una deuda altísima. Había que ver si esa deuda es realmente deuda o el tema de los alquileres, porque como ahora los alquileres les obligan a computarlo como si fuera deuda o incluirlo en el balance como deuda. Tendrías que mirar un poco si realmente es deuda o es tema de alquileres. Pero bueno, aún así tampoco... Teniendo McDonald's, Starbucks, incluso Domino's Pizza y demás, ¿para qué te vas a complicar yendo a value, digamos? Porque yo la veo más value que... ¿Cuál? ¿Wendy's? Wendy's es que es dividendo, pero no la Wendy's veo... no sabía que repartía dividendo yo. No tenía ni idea. Sí.
Lo tiene congelado, pero sí lo tiene congelado porque reparte el payout del 100%. Sí. Ah, muy bien. Ya. Entonces por eso por eso la quité del radar, digo yo, nada. Entre que es un payout del 100 y tiene una deuda elevada, es tontería Vale. andar. Pero digo, de las caras, ¿tienes alguna en el No, radar que no tengas en cartera, pero que quieras tener y que todavía no has entrado? no, me está tentando ASML me está tentando. No te voy a engañar que sí que me tienta, pero no, actualmente no, porque es que ahora mismo hay opciones a patadas ahora. Ahora hay mucho, no solo las caras, es que ahora tenemos sin ir más lejos, tenemos a Nike ahora por debajo de $60. Yo es que Nike no lo veo, ¿eh? Yo le veo una recuperación tan lenta, si es que la cagaron tantísimo. Yo no, que se han cambiado el CEO y el CEO de ahora se supone que es maravilloso. Bueno, pues porque empezó desde Mm. abajo, ¿no? Y conoce la empresa bien. Pero veo difícil que recuperen, es que, y se les han metido muchas marcas delante, ¿sabes? Dejando el hueco o sea, llenando el hueco que ellos dejaron. Que Nike sigue sonándonos en la cabeza como Nike, pero cuando la gente iba a comprar Nike y no estaban porque los habían quitado de las tiendas, pues eso, se han comprado otras zapatillas. Es que es así de fácil, ¿sabes? Sí, pero yo creo que la cuota de mercado, tanto Nike como Adidas, es que es casi un duopolio, lo que tienen. Entre las dos creo que son, no sé si era el 40% entre las dos o es que es una barbaridad. Ya, ya. No sé si era Nike un 25, no sé, ahora mismo no sé decirte, pero si ves la cuota de mercado, Nike y Adidas están muy, muy por encima del resto. Sí, sí, está claro, pero que le siguen cayendo las ventas. O sea, es que las ventas están muy, muy afectadas y los Sí, inventarios siguen porque subiendo. Y se la supone, estrategia mira, que... el otro día fui porque se supone que ahora están de rebajas, ¿no? Para quitarse inventario están haciendo un montón de descuentos. Sí, Y me voy el otro día a un centro comercial a echar un vistazo y digo, ¿dónde están los descuentos? Que esto costaban 200 pavos las zapatillas. Y digo, o sea, no veo el descuento, no sé qué, no, si os queréis quitar el inventario de encima, no, a estos precios no ya. creo que salga mucho, pero bueno. No, a ver, está sufriendo mucho y los resultados son muy malos, eso, hay que reconocerlo, pero estamos hablando de un negocio que no tiene deuda o tiene muy poca deuda. El nombre que tiene detrás y la distribución que ya tiene instaurada, que no es como un negocio, por ejemplo, Under Armour cuando empezó a despuntar, decían que se iba a comer a Nike. Y llegó hasta donde pudo llegar Under Armour. ¿Que sigue creciendo? Claro que sí. Pero es que llegar a la altura de Adidas o Nike va a ser muy, muy, muy difícil, yo Sí, creo, ¿eh? sí, estoy de acuerdo, pero bueno, yo de momento es que además sigue cayendo, es que no dices, bueno, Sí, ya sí, está sí. todo descontado, ya está plana hasta que se recupere, no, sigue cayendo, entonces es como, uff, yo Mm. ahí, pero bueno, oye, que ninguno sabemos lo que va a pasar en el futuro, ojalá te vaya bien No, con Nike, de verdad, ojalá. sí, sí. Al igual que con Google y demás. Aquí no deseamos que nos No, claro, vaya mal a claro, nadie. deseamos lo mejor a todo el mundo, pero bueno, ahí Claro. cada uno Y decide según sus valoraciones y su percepción de la vida, dónde entrar y dónde no entrar. es que hay muchísimas, muchísimas empresas y todas, no todas, pero hay muchísimas empresas de calidad que se pueden invertir y no hay ningún inversor que tenga la misma cartera que otro. Es que ninguno. Eso Y es. además, sería lo ideal, que para que haya dos carteras iguales, uno de los dos ha copiado. Y ojo, que tener dos carteras iguales no es tener las mismas empresas, que también esto está demostrado en el proyecto Warren, que os dejo por aquí. Tener dos carteras iguales es tener las mismas empresas compradas exactamente en el mismo momento cada una de las dos carteras. Eso es imposible. Claro, Entonces, por claro. favor, no copiéis carteras por ahí porque no tiene ningún sentido. O sea, los No, no, no. momentos de compra y de venta, en el caso de las ventas, Claro, son imposibles de replicar y por tener las mismas empresas que tiene otra persona o un youtuber no vas a tener las mismas rentabilidades ni los mismos resultados. Entonces, para por nada. favor, no copiéis carteras, que creo que es un gran error. Pero bueno, Mm. ¿cuál ha sido, dirías, tu mayor error en inversión de acciones? Pues inversión de acciones sin duda fue Walgreens y VC Corp, porque las compré por el tema eran aristócratas o Keynes y no miré más, no miré ni la deuda, no miré ni el flujo de caja, no miré nada, porque no lo sabía mirar, entonces ¿Vale? ¿Y qué, invertir. qué ha cambiado en tu forma de invertir después de eso, de ese golpe?
pues de ese golpe, pues ahora miro análisis fundamental. Miro un poco el balance, miro el histórico del flujo de caja, la deuda, cómo se va comportando ese EBITDA frente a la deuda. Miro varias cosas. Ahora, por ejemplo, en mi canal tengo los análisis que realizo. Son análisis muy sencillos, no son muy técnicos dentro del fundamental. Y al menos con ese análisis yo creo que sirve para tener una buena base y saber si es invertible o no una empresa. Luego ya te puedes equivocar o no, pero para evitar errores yo creo que te vale, para evitar errores. Luego te puede salir mejor o peor, pero para evitar errores como el de... Además hice el ejercicio, igual un día lo comparto, que es qué hubiera pasado o qué hubiera visto yo en el 2022 en UF y en Walgreens para decir, mira, si hubiera visto esto, no hubiera invertido. Y hice el ejercicio un poco sin publicarlo y realmente es que veías cosas que dices tú, ¿cómo entré aquí? ¿Qué cosas se veían si las recuerdas? Pues en UF Corp veías las ventas planas y el beneficio también plano. El beneficio histórico de los 10 últimos años lo veías plano. En los 10 últimos años. Y dices tú, madre mía, si no está. Y dices tú, bueno, vale, no tiene crecimiento, pero si recompra acciones y demás, igual se comporta bien. ¿Qué pasa? Que si ibas al flujo de caja y veías las recompras que estaba haciendo en los 2 últimos años, que era cuando estaba cayendo a pilón, no estaba haciendo la directiva recompras. Y dices tú, si no recompráis ahora, ¿cuándo vais a recomprar? Es que estáis ya saltando del barco al mar, ¿no? O sea, están preparando ya... Entonces, claro, y luego también sí que es un poco falso el tema de la deuda, también se veía un aumento de la deuda y el EBITDA congelado, pero había que investigar un poco más a fondo porque desde el 2020 creo que les obligaron el tema de los alquileres, a computarlos como deuda, entonces por eso se ve un aumento de deuda, pero no es realmente que hubieran cogido deuda bancaria, digamos, fue el tema del alquiler, pero aún así... con esos rasgos no hubiera entrado porque una inversión en una empresa plana que el beneficio por acción incluso era decreciente, el beneficio por acción era decreciente, no hubiera entrado ni de coña, vaya. Vale, vamos a ponernos en un ejemplo extraño, pero que como en el mundo de la inversión todo puede pasar, que yo ya he visto de todo. Yo he visto empresas que presentaron unos resultados horribles y se van para arriba, como... Bueno, Starbucks no eran horribles, pero eran malos, sí, ¿vale? Y empresas que presentan unos resultados fantásticos y se van para abajo. Imagínate que tienes en cartera una empresa que va para arriba la cotización, va bien, te va dando rentabilidades, te va dando sus dividendos para arriba, pero empiezas a ver eso que viste en UF Corp a toro pasado, ¿vale? Ahí hay un poco de contradicción, ¿no? Claro. De sentimientos y de todo. En ese caso, ¿te replantearías la posición o no? Al ver que los fundamentales no acompañan. A ver, si es un año o incluso 2, pues a lo mejor me mantendría un poco al margen porque puede ser algo puntual. Porque ya ves, en 3M era algo puntual y al final lo demostró que fue algo puntual. Pero si estamos hablando de más de 5 años, cuidadín. O sea, a partir de 3, 4 años ya te empezarías como a plantear... Sí, al menos a poner nervioso, sí. Es decir, esto igual está perdiendo algo que tenía. Igual. Sobre todo se ve bastante, ya no solo en el flujo de beneficio, en el retorno por capital invertido y el ROIC y el ROCE y todo eso, se ve bastante. El ROE y el ROIC son 2 indicadores que utilizo y si está por encima del 10% en ambos... es una empresa de bastante calidad. Bien, sí. Y entonces, si ves el histórico de estas empresas que tú dices, y hace 5 años tenía un ROIC y un ROE del 12, y de repente ves que va cayendo a ROIC del 3, del 2, y no ves ni por asomo que intente remontar para arriba, yo me pondría nervioso. Tenemos un ejemplo ahora, aunque ya cayó la cotización, que es en Estée Lauder. En Estée Lauder se ve muy bien. Pero Estée Lauder lleva cayendo un añito o más, ¿no? Pues en Estée Lauder, si ves el histórico del ROIC y el ROE, se ve como hay una pérdida por fundamentales por estos indicadores. Lo tengo también en el canal comentado y se ve, la verdad es que se ve. ¿Y en Nike? Sí. ¿Has mirado en esto? Nike,
En Nike hay Porque, que ir mucho a corto plazo. En Nike a lo mejor lo ves en los trimestrales, pero en los anuales todavía no ha pasado un año tan malo como para... no, ¿eh? El año pasado igual sí que fue malo, pero no tan malo como para que el retorno se vea muy perjudicado. No, no, Vale, todavía no, porque todavía no. La volveremos a analizar en junio, que es cuando cierra el año, y ahí podemos hacer un balance a ver cómo va. vale. Ahí sí que ¿Llevas tendremos más alguna información. empresa que te estés planteando quitarte de encima o con la que no estés cómodo? Tengo una empresa en la rampa de salida, pero porque espero que suba la cotización, porque es picante del bueno, es IPR, Ah, y es una empresa que no considero para nada recomendable a largo plazo, pero entré en ella hará 2 años, entré en ella, y estaba por 115 dólares por ahí. Y vino la noticia esta de que, como ahora, un cliente iba a dejarle de pagar y bajó a 70 o 60, como está ahora, y luego se recuperó. Y estaba en 135 dólares y me planteé venderla. Dije yo, venga, la vendo, porque total, esta al final no... Y lo dejé. Fue cuando llegó las elecciones de Trump, cayó bastante, a 110, 100. Y entonces dije yo, mira, me equivoqué al no venderla en 135, pero la vendo ahora porque me la quito antes de que siga cayendo esto, porque no le veo, digo yo, pues tenía que haber o ampliado o comprar cuando estaba en 70 y no en 110. Y me la quité, sin pérdidas. Y luego anunció lo del tema del cliente este que tiene, que iba a dejarle de pagar, que suponía el 24%, no, el 14% de beneficio. Sí, y la empresa cayó a 70, 64. Y ahí entonces dije yo, parece que se está repitiendo el patrón de decir, anuncio esto, bajo. Yo creo que tiene cierta ciclicidad y ahora está sufriendo mucho. Y yo creo que cuando vuelva a recuperarse, espero que se recupere, posiblemente me la quite y esperaré. Si vuelve a repetir el patrón, igual puedo volverlo a intentar a lo mejor. ya. Siempre con el mismo peso, nunca con el... Ujú. Por ejemplo, no es una posición que tenga, no supone, es la parte más pequeña de mi cartera. Y es picante, ¿por qué? Porque mientras haces eso, te está dando buenos dividendos y la espera puedes esperar tranquilamente. Y se te puede poner en un -40 que mientras te pague el dividendo que estaba pagando, a mí me está pagando ahora en torno a un 10%. Y Sí. aunque lo reduzca, que puede ser que lo tenga que reducir, pero no lo va a reducir tanto como para que sea un 50%. Igual te lo reduce Ya. a un 8% o así. Es que a mí IPR está como muy de moda, pero a mí, o sea, yo para especular sí lo veo, pero para invertir no. O sea, me parece Sí, 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 que es totalmente especulativo. sí, sí. No puede ser para inversión a largo plazo. Está Por eso, demasiado, depende demasiado de las regulaciones que dependen únicamente del político de turno. O sea, es que eso me parece súper, súper arriesgado. Por ejemplo, aquí en Tailandia, después del COVID, legalizaron la... No, mira, no sé si puedo decir esto, ya lo he dicho. Bueno, aquí después del COVID legalizaron el... Otra vez, voy a repetir. el perejil, Aquí, el sí, perejil, el aquí después perejil. del COVID legalizaron el perejil, supongo que para atraer pues, turistas y tal. No te imaginas la cantidad de tiendas que abrieron en nada, tío, pero es que pero tiendas gigantes, ¿eh? O sea, una inversión espectacular. Y hace unos meses estaban hablando de que iban a prohibirlo otra vez. Entonces yo le digo, pero tío, vamos a ver. Si prohíbes otra vez, la que le lías a cientos y cientos de inversores y de empresarios, tío, que han abierto sus empresas, es que los destrozas, ¿sabes? Eso es un ejemplo. Y es el mismo partido político, ¿vale? El que decide una cosa y otra. No es que haya cambiado. No, el mismo. Entonces, a mí que un negocio dependa de lo que le pase por la cabeza a un político me parece súper peligroso. Y mira que en España tenemos muchos negocios de estos, ¿no? Pero creo que en el caso de IPR es mucho más, bajo mi punto de vista, es mucho más dependiente y peligroso. Por Sí, eso a mí es no me gusta. especulación pura y dura. Sí, Es sí, sí, especulación pura y dura. totalmente. Sobre todo porque no tienes control tampoco de los clientes que lleva en cartera. Claro, claro. Son empresas que no cotizan. No es como, por ejemplo, Realty Income, que es un otro rate, pero, joder, tienen clientes como, joder, Realty Income son centros comerciales o
o de tiendas de, por ejemplo, no sé si lleva Decathlon, creo, aquí en Europa. Sí, creo que sí. Y luego ya lleva Target o tal, yo creo que debe llevarlo también, creo que sí. Target y Walgreens y demás creo que están entre sus clientes de Realty Income. Entonces ya dices tú, bueno, si ves que está de capa caída Realty Income, a lo mejor puedes buscar información de sus De sus clientes. clientes, claro. Pero en este caso, en IPR, ¿qué información vas a encontrar de los clientes de IPR si no lo encuentras? No lo encuentras porque no están, primero, no están obligados a darla y segundo, es que no los vas ni a conocer, Ya. seguramente. Entonces esa es la única empresa que llevas que está ahí, que sí que no, el Sí, resto... es una inversión a corto o medio plazo. La utilizo como cíclica pura y dura. Digamos, Vale. cíclica de cotización. En cuanto vuelva otra vez a valores de 110, si es que llega, que a lo mejor no llega, a lo mejor me planteo venderla y luego ya esperar. Si vuelve a repetir la jugada, pues me lo plantearé, o si no, ya directamente eh, recojo los beneficios obtenidos y a otra cosa mariposa. Claro. Vale, ¿cuál dirías tú que ha sido tu mayor acierto, la mejor decisión que has tomado, algo que has dicho? No por suerte, ¿eh? No por, mira, metí esta empresa y pegó un pelotazo, pero por suerte, sino tú como inversor, la mejor decisión, pues eso, como gestor de tu cartera, de la que más orgulloso estés. Estoy orgulloso, pero a medias. Sí, entré en ACS a 27 euros aproximadamente. Y la verdad que fue entrar en ella y subir, 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 subir. Y cuando se estaba acercando al máximo histórico de los últimos 4 años, que eran 40 euros por ahí, claro, yo ya tenía una rentabilidad del 40 y pico por ciento por ahí. Y, joder, lo comenté incluso con el compañero mío. Y dije yo, joder, es que ACS ya me está dando casi por rentabilidad, por cotización, todos los dividendos que, entre comillas, me va a dar dentro de los 5 próximos años. Y tampoco es un negocio que digas tú calidad 100%. No es una empresa que digas tú, joder, a largo plazo con los ojos cerrados. Entonces salí de ella con beneficios, así que obtuve muchos beneficios de ella. Pero claro, a toro pasado ves que sigue subiendo y dices tú, pues igual no debería de haberla subido, porque va, o sea, vendido, porque dices tú, va, tampoco te pesa, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, te reparte buen dividendo. Hay que Pero dejar bueno, sí. correr las ganadoras, ¿no? Sí. En ese aspecto es mi acierto, pero a medias. Digamos que es un acierto porque saqué buena rentabilidad, pero me arrepiento. Yo creo que a día de hoy no lo hubiera hecho. Vale, De hecho, tengo empresas ahora con un 30%, como es Altria, y no me planteo venderla, por mucho que suba. vale, ¿llevas muchas empresas españolas? No, empresas españolas solo llevo 2, Enagas y Repsol. Y, bueno, perdón, y CIE Automotive. Vale. Sí, Enagas es muy polémica. No. ¿Qué opinas de Nagas? A ver, Enagas tiene una barrera de entrada muy, muy grande, al menos en España. A nivel europeo igual no tanto, pero en España es la única distribuidora de gas que tenemos de las tuberías. Entonces, al final, aunque sea un mercado regulado y muy influenciado por el gobierno de turno, la barrera de entrada está ahí. O sea, no hay nadie que pueda entrar a quitarle ese negocio a Enagas. Sí. Bueno, Entonces, Nagas quebrar no va a quebrar, eso está claro. claro, por eso te digo. Y al final los beneficios que obtiene son regulados. Al final, no sé si es para el año que viene cuando tiene que volver a negociar un poco las tasas de esa distribución y seguramente por el tema de la inflación irán un poco en aumento. Entonces, genera más beneficio, igual no una bestialidad, pero es un negocio que a largo plazo tiene una rentada bastante importante. El tema del hidrógeno ya me genera más dudas, porque nos quieren hacer ver que va a ser todo hidrógeno y es imposible eso. No, a ver, es imposible. De hecho, si te fijas ahí en las calderas que tenemos, por ejemplo, en nuestros pisos, las nuevas calderas de gas vienen ya configuradas para que te funcionen con 80% de gas normal y 20% de hidrógeno. Entonces yo creo que la idea y lo que va a acabar sucediendo es que las tuberías de gas
actuales van a poder distribuir gas mixto de gas natural al 80 y hidrógeno al 20, que es el máximo que puede permitir la mezcla de circulación, porque por encima del 20% ya no es estable del todo el hidrógeno dentro de estas tuberías y las puede intentar dañar. Entonces yo creo que se produce la reducción del 20% de emisiones, porque estás utilizando un 20% de gas inocuo, digamos, el hidrógeno, pero el mundo no va a ir al hidrógeno 100%. Eso es imposible porque el hidrógeno es un gas que para circular por tuberías se escaparía, tendría que ser una infraestructura nueva, muy costosa, porque serían materiales muy específicos para el hidrógeno, porque si no se lo come todo. Así que eso no lo vamos a ver. Vale. Y o sea que la llevas por el dividendo puro y duro, ¿no? Sí, porque sé que al día de mañana va a haber... Sí, porque va a seguir existiendo. Bueno, nunca se sabe, pero sí, casi 100%. Cuando una empresa te recorta o te suspende el dividendo, ¿te hace tomar decisiones o no? Sí. A ver, si es una empresa, si es algo puntual, no, pero si es... En Agas, por ejemplo. En Agas lo ha recortado. Sí. A ver, si lo recorta y sigue siendo un dividendo atractivo, no. Pero si hablamos de suspender el dividendo, depende. Depende de cómo es ese negocio. Si veo lo mismo, otra oportunidad para rotar a otra empresa que a lo mejor sí cumpla esas condiciones de que me reparta el dividendo y llene el hueco que me pueda estar creando en Agas. Vale, hay veces yo pienso que cuando una empresa suspende el dividendo es porque debe de hacerlo, ¿no? O sea, yo prefiero que una empresa suspenda el dividendo para solventar sus problemas que mantenerlo con los problemas encima. Entonces hay muchas veces que dices, oye, lo suspendo y lo saco porque no me está dando el dividendo. Pero hay veces que no lo suspende y sigues en ella cuando la empresa está peor que la otra que lo ha suspendido, porque no lo estás recortando o suspendiendo, ¿no? Claro. Entonces eso también hay que tener cuidado con eso, sobre todo lo digo para los nuevos, porque no todo es el dividendo. Hay que ver un poco más allá qué nos está diciendo ese dividendo y qué repercusión está teniendo en la empresa también, con el pago que tiene que hacer, etcétera. Vale, pues nada, mira, para terminar, me gustaría que le dijeses a la gente, bajo tu punto de vista, ¿por qué crees, si es que crees, que yo creo que sí, por qué crees que hay que invertir? Bueno, pues a ver, yo creo que hay que invertir por lo que yo he empezado a invertir, porque el día de mañana, aquí en España, lo del tema de las pensiones, yo no sé si lograremos tener la pensión como la conocemos actualmente, y entonces yo he empezado a invertir para el día de mañana tener un complemento a esa pensión que podamos tener, que ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ser menor al que actualmente conocemos. Entonces no quiero llegar a esa circunstancia de jubilación y tener que hacer una hipoteca inversa o otros productos que tu patrimonio tengas que venderlo para poder subsistir. Entonces, por eso es básico invertir para tener un ahorro y el día de mañana poder estar tranquilo. Vale, si tuviésemos las pensiones 100% aseguradas, ¿invertirías? Pues a lo mejor no hubiera empezado a invertir porque si lo tengo 100% garantizado, a lo mejor buscaría seguir como tenía la vida. Pero ahora, después de haber empezado a invertir, ya no solo por el tema de protegerte para el día de mañana, también ves que generas más retorno gracias a la inversión que sin hacer nada. Entonces ya no solo protegerte del día de mañana de la jubilación, digamos, sino que vas a tener un patrimonio mayor gracias a la inversión. Y oye, cuanto más patrimonio tengas, tu estilo de vida pues será mejor. Más tranquilo vivirás, ¿no? Claro. Sí, creo que de eso se trata al final, de vivir tranquilo. Claro, yo entré por el miedo a qué pasaría el día de mañana, pero a día de hoy, pues, sí, con los conocimientos que tenemos, lo volvería a hacer aunque tuviera 100% garantizada la pensión. Vale. Tú me has dicho que tienes hijos, tienes 2 hijos, ¿no? Sí, 2 hijos, uno de 13 y otra más pequeña de 8. Vale. ¿Y les estás educando financieramente en algún sentido? ¿Cómo lo haces?
Bueno, a ver, con el mayor intento, bueno, pues explicarle un poco lo que hago. Es decir, mira, yo invierto un poco aquí por empresas de dividendo para intentar generar una renta que el día de mañana me quede y demás. Y más o menos, sí, es que es muy pequeño todavía como para lograr entender. No, no le ha hecho clic en la cabeza, digamos. Y sí, que me dice, sí, muy bien, papá, pero es que no te entiendo. Entonces, Muy bien, pero no me entero de nada. claro, él sí, él. De hecho, me pregunta, me dice, bueno, ¿y tienes Tesla? ¿Y tienes? Digo, no, no tengo Tesla. Y dice, ¿pero por qué no tienes Tesla? Yo, no, porque no tiene. Claro, es que es otro rollo. Ya. Pero Espero le que con el educas de alguna tiempo. manera en cuanto a, yo que sé, el ahorro, le das una paga y le enseñas cómo gestionarlo o algo, ¿haces algo Sí, de yo, por eso? ejemplo, a él tiene una cuenta, tiene una cuenta, entonces cuando va teniendo unos ahorros en su hucha, pues se lo digo, oye, ¿quieres traspasar el dinero? ¿Me das a mí el dinero y te hago una transferencia a tu cuenta del banco? Que ahí te lo puedo meter o en la remunerada o en el fondo de inversión que tienes tú a tu nombre. Y más o menos se lo hago ver. Digo, mira, si hacemos esto, vas a generar con el paso del tiempo una rentabilidad. Más o menos le estoy intentando inculcar eso y que lo vea. Ojalá el día de mañana, pues, cuando pasen 5 años o 6, se lo pueda demostrar con hechos. Es decir, mira, ¿te acuerdas cuando te estaba dando la coña de meter el dinero en tu cuenta y invierte en el fondo? Mira, para esto era. Pero ahora es como, le vas mostrando mes a mes o cada X tiempo cómo va la cosa para Sí, que vea que sí, sí, sí. tanto va Sí, arriba sí. como para abajo y eso sí lo entiende o no. Ve que su Sí, dinero va claro, cambiando, ¿no? claro. Claro, claro. Él no es consciente al 100% porque no, él dice que lo entiende, pero yo creo que no tiene capacidad como para decir lo que es un 20%, por ejemplo, o un 10%, pero sí, él ve que había metido X dinero y que ahora tiene más. Entonces dirá, joder, De eso se está muy trata, bien, ¿no? claro. Claro. Entonces sí, al menos que él lo vea, que no sea solo. Al menos ya entiende que si tiene el dinero en la hucha de su cuarto, ahí sí que No se va a reproducir. posiblemente no se va a reproducir. Igual hasta se produce porque a lo mejor va a la hermana y le coge algo o lo que sea, o a saber, ¿no? Pero producir más no va a producir. Entonces en el banco él sabe que, oye, si lo meto aquí, igual, total, es un dinero que no necesito para nada, porque tampoco le digo que meta todo en el fondo. Siempre le digo, oye, mira, ¿cuánto tienes? Tanto. ¿Tú crees que necesitas tanto dinero? No, es que si quiero comprarme algo, a ver, si quieres comprarte algo, sí, tienes que tener, pero esta otra parte igual no vas a llegar a utilizarla nunca, pues esa la podemos destinar al fondo de inversión. Más o menos es lo que le hago Qué intentar guay, ver. qué guay. Muy bien. Mm, Pues nada, le deseo tanto a ti como a tu familia y a tus hijos muchos éxitos en las inversiones. Qué guay, igualmente. qué guay. Bueno, Oscar, tío, pues nada, encantado de haberte tenido aquí. Creo que ha sido súper guay la charla. Que es que me encanta porque cada inversor es completamente distinto y tenemos cosas diferentes y visiones distintas y creo que de todo se aprende. Así que Claro. gracias por venir al canal. A ti, otra Nos, vez más, por invitarme. un placer. Nos seguimos viendo por el grupo de Telegram y seguiremos viendo tus vídeos, que insisto, tenéis su canal en la descripción para que podáis echarle un vistazo, que es muy Sí. interesante. Bueno, pues muchas Venga. gracias, Oscar, y nos vemos pronto. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Chao.